¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días, los saluda el profesor Francisco Mendoza. Esta clase vamos a terminar trabajando el tema de la independencia peruana, ¿ya? Cuando hablamos de la independencia, recuerden un punto importante. Esto va a ser pregunta fija para el examen de admisión de este año. ¿Y por qué? Porque recuerden que este año se celebra el bicentenario o los 200 años de la independencia peruana, ¿ya? Un bicentenario que supuestamente iba a ser con una gran cantidad de celebraciones, actos culturales, inauguraciones de monumentos, etcétera, ¿ya? Pero que por el tema del COVID va a terminar teniendo precisamente otro tipo de matices, ¿no? ¿Ya? Lo mejor que se puede celebrar es que no te dé el COVID o que familiares no se hayan terminado muriendo, pero bueno, estamos en una situación compleja aún, ya, compleja aún. Cuando hablamos del proceso de la independencia peruana, muchachos y muchachas, hay que terminar primero recordando ciertos datos. Si yo te hablo a ti de la independencia y te pregunto, ya, y les pregunto a ustedes y espero que me respondan, ya, ¿cuáles son los personajes ya más importantes de la independencia del Perú, ya? ¿Qué personaje me terminarías nombrando tú? ¿Ya? ¿Qué nombres me darías? ¿Qué nombres resaltan precisamente en tu cabeza? ¿Ya? A ver, te escucho o te leo en el chat, ¿ya? Por ahí ya me están dando una respuesta, pero recuerden, somos 29 en sala, así que necesito más de una respuesta para ver qué tan activos, si están vivos acá. Una compañera suya ya ha terminado una respuesta, ya van tres respuestas hasta el momento, ¿ya? Y me termina diciendo José de San Martín, ¿ya? Es una respuesta común, pero solamente San Martín. Si yo les pido dos personas aparte de San Martín, ¿qué otro personaje más destacaría en este proceso de la independencia? ¿Ah? Los rubios, me dicen por acá, mira, ¿ya? Bolognesi, no, Bolognesi va a ser de la época de la guerra con Chile, ¿ah? Te estás adelantando un poquito. Claro, la otra respuesta termina siendo Simón Bolívar, ¿ya? San Martín y Bolívar, pero ¿San Martín de dónde es? ¿Ya? ¿San Martín de dónde es? ¿De San Juan de Luriancho? ¿Ya? ¿Simón Bolívar de dónde es? ¿Ya? ¿Del Agustino? ¿Ya? No, es, entonces recuerden, San Martín es argentino y Bolívar termina siendo chamito, ¿ya? Ya tenía su mototaxi también. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y por qué estos personajes van a terminar siendo tan importantes? ¿Por qué es que los principales líderes de la independencia terminan siendo no peruanos, ya no peruanos? Lo que pasa es que estos dos que te he mencionado terminan siendo los que encabezan las llamadas corrientes libertadoras, tanto la del sur como la del norte. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvieron que llegar fuerzas militares desde el extranjero y de estos territorios para independizar al Perú? Es que ahí ya comenzamos con un contexto mucho más grande, ¿ya? Primero, vámonos al contexto global, ¿ya? Al contexto mundial. Para esta época, desde 1780, Inglaterra ha entrado en un proceso llamado con el nombre de la Revolución Industrial, ¿ya? Y la Revolución Industrial está ligada a la industria textil, ¿ya? La industria textil. ¿Qué ha pasado a continuación? Lo que ha terminado pasando es que una Inglaterra con una gran cantidad de producción, ya de producción de ropa, necesita cada vez una mayor cantidad de mercado para poder vender sus productos. Inglaterra veía en América un gran mercado para eso, ¿ya? El problema es que América terminaba siendo un monopolio comercial de España. Entonces, Inglaterra lo que va a terminar haciendo es respaldar y financiar las independencias de América, ¿ya? La independencia de América para poder acceder a este mercado, ¿ya? Así que el gobierno inglés y empresarios y banqueros ingleses van a terminar respaldando y financiando el proceso de independencia americana. Segundo, hay que tomar en cuenta otro evento, España. En 1808, Francia invade España, y va a poner Napoleón Bonaparte en el gobierno a su hermano José Bonaparte o Pepe Botellas, ¿ya? En España, eso terminó generando un rechazo a la presidencia francesa y se va a terminar creando una institución llamada con el nombre de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, fueron importantísimas. ¿Por qué? No solamente porque se formó un congreso que va a generar la Constitución, sino porque se terminó planteando que iban a haber representantes, además de España, de Filipinas y de América, y que en estas regiones se iba a escoger a los representantes del pueblo en dicho congreso. Esto fue fundamental porque en territorios como el nuestro comenzó a generarse algo llamado con el nombre de la opinión pública.
Los candidatos para ser representantes de las Cortes de Cádiz tuvieron que terminar yendo a lugares públicos, a las plazas públicas, a los bares, a los cafés, y terminar dando a conocer sus propuestas para que la gente vote. Pero la gente no solamente era un receptor de ideas, sino que la gente también terminaba proponiendo cosas, ¿no? ¿Ya? Y en ese debate público se generó algo nuevo. Hasta este momento, el gobierno eran decisiones de quien terminaba teniendo el poder, que era o el gobierno virreinal o el gobierno español. Pero ahora el gobierno también era parte de un discurso, un debate público. Y eso va a terminar generando ya el pensamiento del pueblo sobre lo político, sobre el gobierno, ya, sobre el gobierno. Y ese es un aspecto importante porque la gente también intervendrá en las propuestas de lo que ahora termina siendo el tema de la independencia. El tercer punto a tomar en consideración es este. Recuerden que el Perú siempre fue el centro del poder político y militar de España en el territorio americano. Recuerden que entre el siglo XVI y XVII, el Perú es el que mandaba sobre Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile. O sea, ellos estaban subordinados a nosotros y nosotros subordinados a España. Si ellos quieren su independencia, lo que deben hacer es subordinarse o quitar la subordinación que venían teniendo para aquel entonces. Separarse de España implicaba separarse del Perú, acabar con la fuerza militar y política española dentro de nuestro territorio. Y por eso mismo, es que era necesaria la presencia de estas fuerzas militares en nuestra región. Ahora, el proceso de la independencia, recuerden ustedes que va a terminar teniendo 4 momentos. Corriente Libertadora del Sur, protectorado, ¿ya? Protectorado en la época del primer Congreso peruano, y además de eso, la Corriente Libertadora del Norte. ¿Ya? Que me vacilan acá. Tengo acá una concurrencia en mi clase, tan que me vacilan, tan que me muestran 40 dedos. ¿Ya? Pero yo tengo uno más. A ver, una cuestión a tomar en consideración. ¿Ya? Una cuestión a tomar en consideración. Mis vergüenzas. ¿Ya? Una cuestión a... Mis vergüenzas. Una cuestión a tomar en consideración para este proceso, no te olvides, son esos 4 momentos que tenemos que observar. Corriente Libertadora del Sur, protectorado, primer Congreso peruano y Corriente Libertadora del Norte. Entonces vamos viendo uno por uno estos momentos. Comencemos con la Corriente Libertadora del Sur. ¿Ya? A ver, en el año de 1808, como te dije hace un rato, cuando Francia invade España, en diferentes ciudades de América del Sur, los criollos comenzaron a formar algo llamado con el nombre las juntas de gobierno. Ellos se organizaron en sus municipios o cabildos y terminaron planteando esto, que si Francia quiere invadir alguna región de América del Sur, ellos, en defensa del rey Fernando VII, ¿ya? terminarán defendiendo el territorio ante un ataque francés. Ahora, el virrey de la época del Perú, que era el virrey Abascal, aplaudió la fidelidad que terminaron mostrando estos criollos con respecto al rey Fernando VII. Pero hay que tomar en cuenta que en esas mismas ciudades ya comenzaron a aparecer pasquines. ¿Qué cosa era un pasquín? Un pasquín terminaba siendo un documento en donde se comenzaba a criticar al gobierno y hasta se pedía independencia. Y este era un caso muy raro, porque ¿cómo puede ser posible ya de que en estas ciudades hayan personas fieles a la corona española y también hayan documentos que estén en contra de la corona? El virrey Abascal de la época dijo, no voy a terminar ya esperando que algo raro suceda, y el virrey Abascal terminó aplastando a todas las juntas de gobierno de América del Sur. Cae la Junta de Gobierno de Chuquisaca en Bolivia, de La Paz en Bolivia, de Quito en Ecuador, de Santiago en Chile, de Caracas en Venezuela, de Panamá, de Bogotá en Colombia, etc. Todas fueron cayendo una a una. La única Junta de Gobierno que no cayó fue la Junta de Gobierno de Buenos Aires. No porque tenga una gran fuerza militar y haya terminado frenando el avance de Abascal, simplemente que al virrey Abascal se le acabó el dinero, ¿ya? Y no pudo seguir atacando. Argentina, que es ahora el único país que estaba libre, ¿ya? Terminó planteando esto. Mi independencia aún es muy débil, ¿ya? Porque desde el Perú se pueden enviar tropas y derrotarme fácilmente, si es que se reorganiza su economía. Entonces yo no puedo esperar que eso pase. Lo mejor que puedo hacer es enfrentar al gobierno virreinal peruano, derrotarlo y de esa manera consolidaré mi independencia. Los argentinos intentaron enviar tropas a través de el cruce de Bolivia, del Alto Perú, pasar por el Alto Perú hacia el sur del territorio peruano y realizar acciones armadas y acabar con el virreinato. Los múltiples intentos de pasar por este espacio fracasaron.
fracasaron rotundamente, todos fueron frenados por las tropas del virrey Abascal. Como no se pudo hacer esa ruta, se pensó en una segunda. Vamos por mar, se dijo. Desde Argentina avanzamos con nuestras embarcaciones, derrotamos a la fuerza naval realista, pero se dieron cuenta que no tenían suficiente fuerza naval para ello. Así que se terminó estableciendo una tercera alternativa: cruzar desde Argentina a Chile a través de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y esa terminaba siendo una propuesta muy arriesgada. La cordillera de los Andes nace en la zona de Panamá, va a terminar llegando hasta el sur de Sudamérica, pero la parte más alta de la cordillera está entre Argentina y Chile. Ahora, terminar pasando la cordillera con tropas, caballos, carrozas, alimentos, armas, municiones y demás, terminaba siendo una epopeya, ya una tarea titánica. Y se le dio esa tarea a San Martín. ¿Quién era José de San Martín? ¿Ya? José de San Martín, ya, era un hijo de mujer indígena argentina, ya nacido en un pueblo llamado Yapeyú, y de papá español. Y como muchos, ya, y como muchos, el padre de San Martín se fue a vivir a España, se llevó a su hijito, ese terminó teniendo una preparación en una escuela militar y participó en la guerra de España contra Francia, en la guerra de independencia. Cuando ya se había logrado superar la presencia francesa y aparecieron estos movimientos de independencia en América del Sur, pues muchos criollos argentinos terminaron retirándose de España, viniendo a Argentina y poniéndose a las órdenes de la lucha de independencia. En Argentina les terminaban teniendo cierto recelo, no sabían si estos patas eran en realidad espías o no, ¿ya? Y a San Martín, después de haber demostrado su lealtad a la lucha de independencia, le van a terminar dando la dirección del llamado Ejército de los Andes, ¿ya? El Ejército de los Andes. El Ejército de los Andes tenía que hacer lo que te mencioné, pasar de Argentina a Chile, ya de Argentina a Chile, y luego lo que quería San Martín era usar a Chile como catapulta para poder entrar al territorio peruano, ¿ya? Ahora, el ejército de los Andes que encabeza Argentina terminaba, o que encabezaba San Martín, tenía un objetivo. Nadie se esperaba que las tropas de procedencia argentina pasen por la cordillera de los Andes porque era muy dificultoso. Y eso terminaba siendo la ventaja de San Martín. Si lo lograba, iba a tener el factor sorpresa a su favor. Y con eso se va a terminar logrando una primera batalla militar exitosa en la batalla de Chacabuco. Muy bien, ganan las tropas patriotas, porque así se le va a llamar a las tropas de San Martín pro independencia, a las fuerzas realistas. Tras esto hay un contraataque de las fuerzas realistas en una batalla llamada con el nombre de Cancha Rayada, y en Cancha Rayada pierden los patriotas. La independencia se ponía cada vez más complicada, y tras esto Chile firma su independencia. Eso, pero me acabas de decir que han perdido. ¿Qué no importa? Es que las firmas de independencia o las proclamaciones de independencia no es porque la independencia se logró, sino es para que la gente gane ánimos y quiera seguir luchando. Tras esta viene una batalla llamada Maipú, y en Maipú es donde se consolida la independencia de Chile. Cuando se consolida la independencia chilena, los chilenos muy agradecidos con San Martín le van a decir, quédate como nuestro gobernante. Y San Martín le dijo, ¿sabes qué, Chile? Tu independencia me llega, ¿ya? Porque la independencia de Chile y la independencia de Argentina dependen de la independencia del Perú. Si tú me quieres apoyar, no me ancles con un cargo en Chile. Más bien dame armas, recursos, dinero para poder lograr la independencia peruana y lograr consolidar las nuestras. En Chile se nombra como gobernante o director supremo a Bernardo O'Higgins, ya que está acá su imagen en la parte inferior izquierda de la diapositiva. ¿Ya? Aquí está Bernardo O'Higgins. ¿Ya? Y además de esto, Bernardo O'Higgins logra convencer a los comerciantes ricos de Valparaíso, ¿ya? Que terminen financiando la movilización de tropas o un par de expediciones navales hacia el territorio peruano. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Este era un caso también muy especial. Chile y Perú habían sido socios comerciales por mucho tiempo. Perú le vendía a Chile azúcar, Chile le vendía a Perú trigo, ese era nuestro lazo comercial más fuerte, pero el puerto del Callao y Valparaíso terminaban siendo fuertes competidores. Y ahora, en el proceso de independencia, el objetivo no era tener comercio con España, era tener comercio con el país más rico del mundo, que era Inglaterra. Y la gente de Valparaíso pensaba, si nosotros ya somos libres, ¿ya? Y Perú sigue en manos de España, entonces nosotros podríamos terminar teniendo una buena relación comercial con Inglaterra con ventaja sobre el Callao. Entonces, ¿para qué vamos a promover la independencia peruana? No nos conviene. Pero también se daban cuenta de otra cosa, ¿ya? De que si es que el Perú seguía estando en manos de España, desde el Perú podía atacarse la independencia chilena y terminar derrotándola. Entonces, había esa situación, apoyo o no apoyo, ¿ya? Y se dieron cuenta que mejor era apoyarla. Chile va a terminar financiando dos expediciones navales. La primera la dirige el almirante Cochrane, que era un británico que había terminado
alquilando sus embarcaciones de guerra hacia Chile, que ahora lo habían nombrado almirante o jefe de la Marina chilena. Tras esto, Cochrane hace la primera expedición y va a terminar haciendo retroceder a las embarcaciones de guerra realistas en el Perú, y además de esto va a destruir muchas embarcaciones comerciales. Y esa es la parte pendenciera del tema, ¿ya? Porque lo que estaba haciendo Chile era debilitar el comercio peruano. Es decir, Chile quiere la independencia del Perú con respecto a España, sí, pero que esté débil para una futura competencia contra Chile o con Chile con respecto a Inglaterra, ¿ya? El tercer punto a tomar en consideración es que después de esta tarea viene San Martín. San Martín viene con su embarcación con tropas de Argentina y Chile y va a terminar desembarcando en Pisco, donde forma su primer cuartel general. Después de eso, San Martín, ya estando en el Perú, va a comenzar a idear qué cosa hacer con respecto al gobierno peruano. Y San Martín tiene tres propuestas muy claritas, ¿ya? San Martín dice, el Perú tiene que independizarse. A eso he venido, ya, pues he venido. Pero si el Perú tiene que independizarse, ¿cómo tiene que conseguir su independencia? San Martín decía, la independencia tiene que ser una independencia negociada, pacífica, sin guerra, ya, sin guerra. ¿Por qué? Porque San Martín consideraba que el Perú era la región más leal a la corona española. Y además era una región económicamente estable, económicamente estable. Si había una lucha de independencia, una independencia violenta, era probable que la situación económica del Perú termine siendo crítica tras la independencia. Y San Martín decía, la gente se va a poner a evaluar, ¿ya? Yo antes era una colonia española, pero tenía estabilidad económica. Ahora soy un país independiente de España, pero tengo crisis económica. Ahora yo quiero que me respondan ustedes. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ya? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Estabilidad política o estabilidad económica? ¿Ya? A ver, respóndanme en el chat. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Estabilidad política o estabilidad económica? ¿Ya? A ver, los quiero leer. ¿Cuántos en sala? 32. A ver, quiero leer 10 preguntas, 10 respuestas. Económica, profe. Económica, eso, vaya, muy bien. Económica. Estabilidad económica, profesor. O sea, nos llega de que hay un rey tirano de gente, ¿ya? No importa, pero que haya plata en el bolsillo y que la gente pueda comprar su comida y su medicina contra el COVID. Exacto, Sí. profe. Si no, nos morimos todos. O de enfermos o de hambre. La mayoría va a terminar pensando en eso, por una cuestión lógica de supervivencia. Entonces, San Martín también pensaba en eso. Si hay una independencia violenta y hay crisis económica, la gente preferirá regresar al virreinato, y eso no es conveniente, porque no solamente Perú volverá a ser un dominio colonial, sino que la independencia argentina, Chile y los demás se verá afectada. Por eso decía, mejor una independencia pacífica, negociada con los nobles de Lima o con los nobles criollos y españoles para que no haya guerra. Segundo, ¿qué tipo de gobierno quiere San Martín? Y ese dio pregunta de examen de admisión. San Martín consideraba que como nosotros éramos muy fieles a España, entonces estamos acostumbrados a tener un rey en el gobierno. Pero San Martín decía, bueno, vamos a tener un rey, pero ese rey ya no va a ser el rey de España, va a haber un rey del Perú en el Perú. Pero ese rey no va a tener un poder absoluto, sino que va a tener un poder limitado a través de una constitución. Entonces San Martín propone como sistema de gobierno una monarquía constitucional. ¿Ya? No se olviden de eso. Pero San Martín también pensaba en el plan B. Y el plan B es, ¿y qué tal si no logramos que la independencia se acepte pacíficamente? Entonces San Martín decía, habrá que haber guerra, pues. Pero San Martín consideraba que la guerra tenía que ser, escucha bien, una guerra de blancos. Una guerra de blancos. ¿A qué me refiero con guerra de blancos? Es que para San Martín la población que tenía que enfrentarse eran los españoles. El español peninsular, fidelista y leal a la corona española, y el español americano, los criollos, ¿ya? Separatista y pro independencia, patriota. Esa terminaba siendo su propuesta. San Martín no quiere que participen en la guerra el indio, el negro, el mestizo, el mulato, el zambo. Profesor, ¿por qué? San Martín me parece que es racista, profe. No. Lo que pasa es que había visto algunas realidades complejas. En la independencia de Argentina, los criollos le dieron armas a los indígenas y le dijeron, pelea por tu independencia y te elimina el tributo indígena. Acá los indios pelearon. Se logró la independencia y los criollos le dijeron, ¿sabes qué? No puede eliminar el tributo porque es la principal fuente de ingreso del Estado. Y los indígenas armados se fueron contra el nuevo gobierno. Entonces San Martín se dio cuenta de que no puedo terminar prometiendo cosas que no voy a cumplir porque si no voy a terminar teniendo inconvenientes. Por eso es que San Martín dijo que no participen sectores populares o mucha gente, porque si no voy a tener que hacer promesas que luego no cumpliré y aparecerán problemas. ¿Okay? Con todo eso, San Martín decide entrar a la negociación. Se reúne con nobles de Lima y Trujillo y les plantea la independencia con una monarquía constitucional y lo chotean.
ya lo chotea. Luego decide reunirse con el virrey del Perú de la época, que era el virrey Joaquín de la Pezuela, ¿ya? San Martín y Pezuela se tenían que reunir en la conferencia en Miraflores, pero ambos líderes decidieron no participar porque querían que uno le haga daño al otro, ¿ya? Y al final se reunieron sus representantes. Los representantes de San Martín, ¿qué cosa planteaban? Planteaban la monarquía constitucional como sistema de gobierno independiente, mientras que el virrey Pezuela hablaba de la defensa de la Constitución de Cádiz del año 1812, donde españoles y criollos eran iguales, y como eran iguales, uno no somete al otro y por lo tanto no se tiene por qué hablar de independencia. Ese terminaba siendo la propuesta. ¿Cuál fue el resultado? No hubo acuerdo. Fracasó esta reunión porque venían teniendo ideas diferentes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó entonces? Como no le hicieron caso a San Martín por las buenas, por las malas será. ¿Qué es lo que es San Martín? San Martín lo que hace es una estrategia para terminar rodeando a la ciudad de Lima. San Martín ya tenía una base militar en Pisco, no te olvides, en Ica, en el sur, ¿ya? Pero ahora San Martín termina enviando al general Álvarez de Arenales, ¿ya?, hacia la Sierra Central. ¿Por qué? Ahí está Álvarez de Arenales, su imagen. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes lo siguiente. Las fuerzas realistas, las fuerzas españolas, venían teniendo tropas en dos lugares, Lima y Cusco. San Martín decía, yo estando en Pisco, si atacó Lima, ya se atacó Lima, las tropas realistas desde el Cusco pueden avanzar por toda la sierra y luego de la Sierra Central hacia Lima, uniendo fuerzas y derrotándonos. Y yo no quiero eso, yo no quiero eso. Entonces hay que frenar su avance en Sierra Central. Álvarez de Arenales se le dio tropas de argentinos y chilenos y caballería, ya granaderos a caballo, para que tomen el control de la zona de la Sierra Central. Problema, las tropas de Argentina y Chile comenzaron a desertar porque no aguantaban el Soroche, porque no era su país. Muchos se comenzaron a ir. A Álvarez de Arenales le faltaron tropas y las tropas realistas del Cusco venían avanzando. Álvarez de Arenales se vio obligado a decirle a la población indígena, señores, ¿me pueden apoyar por la lucha de independencia? ¿Ya? Y los indígenas van a decir, ¿y eso con qué se come, señor? ¿Qué cosa gano yo? ¿Ya? ¿Qué cosa gano yo? Y lo que le va a decir Álvarez de Arenales es, bueno, pues, díganme ustedes qué cosa no les gusta y yo veré qué cosa puedo hacer. No nos gusta el tributo indígena. Y Álvarez de Arenales le dijo, fácil, papi, acaba la lucha de independencia, si ustedes me apoyan, les eliminamos el tributo. Con eso los indígenas van a terminar respaldando a Álvarez de Arenales y le van a dar la victoria en la batalla de Pasco contra el general O'Reilly. Así que cumplió su misión Álvarez de Arenales, pero haciendo una promesa de la cual San Martín no estaba de acuerdo desde el principio. Pero no le quedaba otra, así se tuvo que decidir en el mismo campo de batalla prácticamente. ¿Qué sucedió tras esto? San Martín tiene su base en Pisco, Álvarez de Arenales está en la zona de la Sierra Central y ahora hay que sumarle dos elementos más, ya dos elementos más. ¿Qué cosa hay que sumarle? Número uno, hay que sumarle que el almirante Cochrane va a terminar teniendo el puerto del Callao, el puerto del Callao, y San Martín va a terminar moviendo sus tropas ¿hacia dónde? Hacia Huaura. ¿Dónde es Huaura? Huacho Guaral Chancay, ¿ya? Huacho Guaral Chancay. Esa va a ser la nueva base militar. ¿Ya? Huacho Guaral Chancay. Ahora, con todo eso, ahora, tomen en consideración que con este caso, San Martín se va a Huaura y forma su segundo cuartel general. Hay dos cuestiones importantes en este paso de San Martín de Pisco a Huaura. Primero, estando en Pisco, Ica, hay un montón de cimarrones, y de estos te hablé la vez pasada, a ver si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda qué son los cimarrones? ¿Ya? A ver, dígame, ¿alguien se acuerda qué son los cimarrones? ¿Ya? A ver. ¿Los esclavos? Sí, pero tienen una particularidad. Fugitivos. ¿Cuál era la condición? Claro, eran los esclavos que se habían fugado. De San Martín, ¿qué cosa fue lo que hizo? San Martín le dijo a los cimarrones, vengan conmigo y yo les voy a dar su libertad. Así que los negros dijeron, vamos con San Martín, y se fueron para el norte. Ahora, estando en el norte, hay otra cuestión que pasa. Había un batallón de criollos realistas a favor de la corona española, que se llamaba el batallón Numancia. Y el batallón Numancia se pasó al bando de San Martín. Profe, ¿y cuál es lo importante? Que San Martín ahora va a tener militares de experiencia. ¿Quiénes son? Vamos a ver si alguien sabe estos nombres. Están ahí José de la Mar, Agustín Gamarra, José Luis Orbegoso, Andrés Santa Cruz y demás. ¿Alguien escuchó esos nombres? ¿Ya?
¿Alguien ha escuchado esos nombres? ¿Recuerdan esos nombres? Repito, Gamarra, Santa Cruz, La Mar, Orbegoso, etcétera. ¿Han escuchado esos nombres alguna vez? Yo de Bolivia, Gamarra de Perú, ¿verdad? Claro, Santa Cruz va a ser de Bolivia, al contrario, ¿ya? Y Gamarra del Perú, ¿ya? Claro, van a ser presidentes del Perú. Muchos de esos personajes que todos van a ser presidentes pasaron precisamente al bando patriota en plena guerra. Por ahí está pasando un ovni acá por el área 51. Ya pasó el ovni. Ahora, entonces San Martín terminó teniendo nuevas fuerzas. Y lo más importante es que la ciudad de Lima ahora estaba rodeada. Base en Pisco, base en Huaura, tomado el Real Felipe en el Callao, y además de eso tomada la Sierra Central. ¿Qué es lo que ha hecho San Martín? San Martín está bloqueando la llegada de acceso de alimentos hacia Lima. San Martín está realizando una práctica terrorista. Entonces, San Martín Terruco tiraba bomba, coche bomba, no, ¿ya? Cuando digo terrorista es que lo que él está comenzando a generar es pánico entre la población. Si no hay alimentos o escasean, los alimentos se van a hacer muy caros y la gente del pueblo no va a poder comprarla. Pregunta, ¿qué pasa cuando el precio de los alimentos sube? ¿Qué pasa si el kilo de arroz mañana te vas al mercado y cuesta 8 soles el kilo, 20 soles el kilo de pollo, 40 soles el kilo de carne, ¿ya? Y demás? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Quién tiene la culpa de eso si es que sucediera? El presidente, pues Sagasti tiene la culpa. ¿Ya acaso Sagasti vende pollos, ahí le hace panes? No, pero la gente le va a echar la culpa al presidente de inmediato. Lo mismo pasa acá. Pues, oye, entonces, ¿a quién le echan la culpa? Al virrey, porque él es el cabeza del gobierno. San Martín está desestabilizando el gobierno, generando un enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno para que el virrey Pezuela acepte las condiciones de San Martín, una independencia pacífica. San Martín pudo haber entrado a Lima violentamente, pero lo que él quiso fue presionar, ahorcar de poco en poco para que ya suéltame, voy a hacer lo que quieres. ¿Ya? Ese era el plan. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió es más o menos lo que San Martín quería, pero no exactamente así. Los oficiales realistas, los oficiales españoles, considerando que el virrey Pezuela era un inepto, le dieron un golpe de Estado y lo votaron con el motín de Asnapuquio, que está acá. Sacan al virrey Pezuela y entre los oficiales escogen a un nuevo líder, que es el virrey José de la Serna, luego reconocido por España. San Martín se emociona, ¿ya? Cuando sabe que la Serna es el nuevo virrey, pero dijo, ¡ay, la Serna! ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque San Martín y la Serna se conocían, habían peleado juntos en España contra los franceses, habían sido parte del mismo batallón, habían sido parte de la misma tropa, habían dormido en la misma carpa, ¿ya? Además, habían compartido el living, se conocían profundamente. ¿Ya? Así que San Martín y la Serna se reúnen, y San Martín le dice, vamos a hacer una monarquía constitucional, tú vas a ser rey, papi, ¿ya? Y la Serna le dijo, no, yo respeto la Constitución de Cádiz donde todos somos iguales. Así que igual, no terminaron llegando a un acuerdo. Conclusión, cuando la Serna sale de esa reunión y llega a Lima, ¿qué encuentra? Una protesta popular gigante por la falta de alimentos. Y encima, la población de la sierra que había apoyado a Álvarez de Henares exige, ¿dónde está la eliminación de mi tributo indígena? Los negros que han apoyado a San Martín le dicen, ¿dónde está mi libertad? ¿Ya? Así que lo que va a terminar haciendo San Martín muy hábilmente es esto. Le va a decir, ¿ya? Lo que va a decir San Martín es esto. Yo quiero darle lo que les he prometido, pero lo que necesito para poder hacerlo es tener el control de Lima. Una vez tenga el control de Lima, yo voy a terminar dando lo que es ofrecido. Esto fue un mensaje subliminal. San Martín le dijo a los indios de los negros, ¿quieres lo que se les ha prometido? Entonces denme el control de Lima, ¿ya? Así que indios y negros van a terminar avanzando hacia la capital, que ya tenía las protestas del pueblo por alimentos. ¿Qué sucedió a continuación? El virrey se dio cuenta de algo. No solamente la gente se está rebelando, no hay alimentos ni para mis tropas. Las tropas se pueden voltear en mi contra, así que mejor me voy de Lima. El virrey y sus tropas y varios nobles se fueron de Lima hacia el Cusco, hacia el sur, donde había alimentos y gente que podía engrosar sus filas. Pero Lima, ahora ¿quién la dirigía? No estaba el virrey, ni siquiera el alcalde de Lima. La junta de notables, los nobles de la ciudad de Lima dijeron, ¿cómo hacemos para resolver el caso? Y la respuesta fue San Martín. San Martín es el único que puede resolver esta situación. Así que le dijeron, San Martín, por favor, venga a Lima y resuelva este caso. Así que, si te das cuenta, espero te des cuenta, San Martín logró su objetivo. San Martín no tuvo que atacar violentamente a Lima, no fue visto como un agresor de la capital, ahora más bien San Martín entraba como el libertador, como el que solucionaba los problemas. Cuando San Martín llega hacia Lima el 13 de enero o el 13 de julio de 1821, lo primero que pasa es que él avanza a caballo con sus tropas y la gente los termina recibiendo alegremente.
Pero además de eso, San Martín hace otra cosa. El día que él ingresa acá, se desbloquea el acceso de alimentos a la capital y llegan con gran cantidad de fuerza. Entonces la gente relacionó, San Martín liberta alimentos, ¿ya? Algo perfecto. Pero además de eso, San Martín se reúne con los nobles de Lima y le va a decir, dime qué cosa no quieres que haga y no lo voy a hacer. ¿Ya? Ustedes creían que soy su enemigo, yo soy su amigo. Dime qué cosa no quieres que haga y no lo voy a hacer, papi. ¿Ya? Bueno, San Martín, dos cosas. No me quites mis tierras y sobre todo, por encima de todo, no me quites a mis negros. ¿Ya? Mis negros lo son todo para mí, mis esclavos, a eso me estoy refiriendo. ¿Ya? Así que San Martín los miró y le dijo, ¿ya? Pero le dijo, ya, perfecto, lo voy a terminar aceptando. Día 15 de julio, 2 días después de haber llegado, se firma el acta de independencia en la catedral. Y 13 días después, el día 28, San Martín proclama la independencia públicamente de la ciudad de Lima. ¿Dónde proclama la independencia? Que hay una imagen de la proclamación de independencia. ¿Ya? La va a terminar proclamando en 3 lugares. Plaza Mayor, frente a la iglesia de la Merced en Girón de la Unión y en lo que ahora es la Plaza San Martín. Ahí van a ser los 3 lugares donde proclama la independencia. San Martín repite el mismo discurso. ¿Ya? Desde el día de hoy el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la causa que Dios defiende. ¿Ya? Yo siempre menciono esto, ¿ya? Porque San Martín, como mucho extranjero que llega hasta ahora al Perú, se va a terminar quedando enamorado de la comida peruana. Y San Martín no dejaba de comer mañana, tarde, noche y madrugada causa, ¿ya? Causa limeña. Todo lo terminaba comiendo causa limeña. Entonces, cuando él habla de la causa que Dios defiende, todo el mundo cree que es la causa de la independencia, pero en realidad termina siendo la causa limeña. Ese mismo día 28 se celebra en Palacio de Gobierno, ¿ya? La proclamación de independencia. ¿Y qué se come? Causa peruana, causa limeña, porque San Martín no jodía con eso, ¿ya? Y se toma chichajora, ¿ya? Ahora, quiero que veas otra cosa más en esta imagen. San Martín está proclamando la independencia y acá atrás hay un estandarte nacional. En ese estandarte, mira cómo era la bandera del Perú. Era blanca y roja como ahora, pero terminaba siendo cruzada. Blanco, 2 triángulos blancos, uno arriba, ¿ya? Y otro abajo, y en los lados rojo, ¿ya? En los lados rojos. Yo no sé si habrán escuchado alguna vez ya de que San Martín, es la bandera que San Martín propuso, ¿ya? Y del sueño de San Martín en Paracas, ¿ya? Dice la leyenda que él estaba en una palmera y ve las pariguanas, que eran como flamencos, aves de cuerpo muy largo cruzando, tienen cuerpo blanco y alas rojas, ¿ya? De San Martín vio la flamenca y dijo, oh, la bandera del Perú, y así, ¿ya? Bueno, San Martín, y no sé si saben eso, San Martín tenía varios problemas de salud y San Martín consumía opio, droga, ¿ya? Para terminar calmando los problemas de salud, porque eso era la medicación de la época, no es que San Martín fuera fumón, ¿ya? Entonces San Martín cannabis también se consumía, marihuana, ya como un relajante, ¿ya? Entonces, no es que San Martín estuviera en la palmera ya diciendo, oh, mira la bandera, no es que haya sido así, ya por si acaso. Otro dato más, miren esa bandera, otra cosa, en el medio, ¿qué ves de esa bandera? A ver, dime lo que están atentos, lo que están haciendo la clase. ¿Qué ves en el medio de esa bandera? Habla, te quiero leer. ¿Qué ves en el medio de esa bandera? Ya fallecieron. Están en cuidados intensivos los chicos. Mira, en el medio de esa bandera vas a terminar encontrando el primer escudo nacional. El primer escudo nacional no es como el que tenemos ahora. El escudo nacional terminaban siendo 2 montañas que representaban la cordillera de los Andes, la sierra, ¿ya? Detrás de las montañas un sol naciente, y delante de las montañas el mar, ¿ya? El mar. Muy semejante al estandarte o a la bandera o al escudo de Argentina, ¿ya? Y terminó siendo nuestro primer escudo nacional también, ¿ya? No se olviden de esos datos. Ahora, ya se estableció la independencia. Bacán, profesor. ¿Y ahora qué tipo de gobierno tenemos? Bueno, San Martín quiere que el gobierno sea una monarquía, como ya te había mencionado. Pero como también te he terminado mencionando, San Martín no quiere imponer la monarquía, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace San Martín? San Martín va a terminar queriendo que la gente le diga a San Martín, por favor, San Martín, tráenos a un rey para que nos gobierne. Así como San Martín terminó haciendo largo el ingreso a Lima para que la gente le diga, ven y libéranos, San Martín quiere que la gente le diga, ven y establece una monarquía, ¿ya? De esa manera, San Martín crea un sistema de gobierno momentáneo conocido con el nombre del protectorado, ¿ya? El protectorado viene de un término especial, ¿ya?
el protector. San Martín era el protector de la independencia del Perú. ¿Ya? San Martín era el protector de la independencia peruana. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, este sistema de gobierno era un gobierno momentáneo, ¿ya? Momentáneo, transitorio, ¿ya? Hasta formar la monarquía que San Martín deseaba. Ahora, en ese gobierno transitorio que va de 1821 a 1822, ¿qué cosa es lo que se va a terminar desarrollando? Hay varios puntos, como están en esta diapositiva. Primero, en el ámbito político, se comienza a organizar el Estado, tomando en cuenta que el Estado son las instituciones que dirigen el gobierno. Y el Estado va a estar conformado por 3 ministerios. O sea, un protector de la independencia aquí en San Martín y 3 ministerios. Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Economía dirigido por Hipólito Unanue. Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por Bernardo de Monteagudo, cuya imagen está acá. ¿Ya? Miren, los que están en clase y están con acceso a Internet, yo te pediría que pongas ahí en el Google, ¿ya? En búsqueda de imágenes, Bernardo de Monteagudo, para que veas qué imagen te sale. Los que busquen y vean, luego me ponen en el chat ya qué cosas los que han visto. Busca la imagen de Bernardo de Monteagudo y te vas a ver con una sorpresa. Bernardo Monteagudo es el ministro de Guerra y Marina, ya de Guerra y Marina. Y por otro lado tienes a José García del Río, que era ministro de Relaciones Exteriores, de Relaciones Internacionales. ¿Ok? No son los ministerios que se crean como forma de la organización del Estado. Segundo, ya no somos una colonia de España, debemos tener nuestras propias leyes, pero todavía no tenemos una constitución. Así que se creó algo llamado con el nombre del Estatuto Provisorio, que termina siendo la base legal del Perú que recién se va formando como un Estado autónomo. ¿Ok? No se olviden de ese dato. ¿Qué otra cosa más? Ya, ¿qué otra cosa más? Entre las acciones políticas, San Martín también va a terminar estableciendo la libertad de imprenta. ¿Qué significaba eso? De cómo ahora somos un país libre, independiente, entonces podemos terminar publicando lo que querramos. Los intelectuales pueden terminar publicando lo que quieran, ¿ya? A favor o en contra del gobierno, sugiriendo propuestas, o pueden terminar teniendo la libertad de prensa, lo que quieran. Se puede hacer como parte de la renovación con la independencia. Es más, San Martín no era un pata que leía mucho, pero se fue convirtiendo en la lucha de independencia en un gran lector, y por donde iba, San Martín iba con una imprenta móvil, y la necesitaba para poder hacer bandos, para poder hacer documentos en favor precisamente de la independencia que se vayan llevando de una provincia a otra. A ver, ¿qué cosa me ha puesto por acá? Ahí está, eso es lo que quería ver. Mira, su compañera Brisa me dice, profe, ¿por qué salen ante el mismo nombre 2 personas distintas? Yo les aseguro y les voy a repetir. Si buscas Bernardo de Monteagudo, te va a terminar saliendo un blanco. Pero acá tú me estás poniendo la imagen que Monteagudo es negro, ya, es negro. Por eso, entonces, ¿cuál es la verdad? Que Monteagudo era negrito. Y Monteagudo es el ideólogo de la corriente libertadora del sur de San Martín, ¿ya? Profesor, y si es negro, ¿por qué lo pintan blanco? ¿Ya? ¿Por qué lo pintan blanco? Es que ese es el imaginario político que se va a comenzar a desarrollar. Se va a comenzar a poner en los cuadros, ya en los cuadros y en las pinturas, la imagen de que los héroes nacionales y los gobernantes del país, todos son blancos, ¿ya? Para que la gente interiorice, para que la población interiorice, de que si tú eres indígena, mestizo, mulato, tú no puedes llegar al gobierno, porque no eres blanco como ellos, ¿ya? No eres blanco como ellos. De una forma bien racista de terminar estableciendo una jerarquización social, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado de los 3 huevos de Aristóteles, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Ya no. A ver, te explico. Aristóteles terminaba planteando, estoy hablando de la antigua Grecia, ¿ya? Aristóteles terminaba planteando de que la sociedad había nacido, que la humanidad había nacido de 3 huevos, un huevo de oro, un huevo de plata, un huevo de bronce, ¿ya? Del huevo de oro nacen los gobernantes, del huevo de plata nacen los militares y del huevo de bronce nace el pueblo, ¿ya? Por tanto, cada uno de estos sectores, que tiene un origen diferente, tiene funciones diferentes en la sociedad. Y eso es lo que te querían pintar con esos cuadros. ¿Quiénes son los que gobiernan? Los blancos, ya los blancos. Tú, indio, eres trabajador. Ya, tú no vas a ser gobernante. No es tu origen. No hay nadie como tú que esté arriba. Así que, si tú no eras blanco, te blanqueaban. Te blanqueaban. Te pintaban blanco para que se genere esta imagen en común de blancos gobernantes y de indio trabajador. Por si acaso, así que tenemos un negrito importante en este proceso, ¿ya? Ahora, profe, no es Osuna, no es Osuna, ya es Monteagudo. Ahora, ¿qué más vamos a terminar encontrando por acá? ¿Ya? El otro aspecto de la sociedad patriótica, déjamelo un ratito acá para poder seguir hablando de él en un momento. A ver, en el aspecto social, después de haberse proclamado la independencia, recuerden que los indígenas estaban avanzando a Lima para que se les termine dando la eliminación del tributo indígena.
y San Martín no tuvo que dar para calmar a las masas populares. Pero ahora venía un problema que es más complicado, el esclavo. San Martín le ha planteado a los cimarrones libertad, pero San Martín le ha prometido a los amos, ya a los amos, que no le va a terminar quitando sus esclavos. Entonces, ¿qué hago ahora? San Martín. San Martín tiene que terminar ideando un plan intermedio. ¿Y el plan intermedio cuál fue? Pregunta, para los que están activos, que solamente dos me están respondiendo, yo quisiera que más respondan. Dime, y te lo hice la vez pasada en el virreinato, ¿ah? ¿Por qué el negro es esclavo? ¿Ya? ¿Por qué el negro es esclavo? A ver, recuerden los argumentos. ¿Por qué el negro era esclavo? Porque era considerado muy fuerte o una raza inferior a ellos. Aguanta. Está diciendo que como el negro era superior, era esclavo. No, insuperior a los blancos. Insuperior, no, que no existe la palabra insuperior, inferior sería. Bueno, eso. Porque el negro era inferior. ¿Pero por qué era inferior? ¿Qué tenía el Pero negro? creo que era por el físico, era un poquito agarrado. Ah, porque era más agarrado, era inferior, no, pues sería al contrario, ¿no? Si sería más agarrado, sería mucho mayor. Si me equivoco, era conforme a la religión. Los españoles ya tenían, ¿cómo decirlo?, formación religiosa, y los negros y indios no lo tenían. Por ello ellos se creían superiores porque estaban... Con eso había una jerarquía, ¿no? ¿Te acuerdas que el indio era menor de edad, el hermano menor, porque no conocía el cristianismo? Eso es lo que le pasaba, le decía. Pero acá había una cuestión especial. El negro es esclavo, ¿sabes por qué? Por una teoría llamada la teoría de la sangre. ¿Ya? La teoría de la sangre. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de que los nobles tienen sangre azul? No. ¿Nunca han escuchado eso? Hasta los dibujitos salen. El noble tiene sangre azul. No es que tú le cortes al noble la vena y si va a salir tinta azul. Yo sí, profe. Claro, pero repito. Decían porque venía de un linaje de puros nobles y así. La teoría de los tres huevos, que eso es lo que le estaba diciendo. Ellos tienen un origen diferente porque tienen una sangre diferente, superior a la del común. El común tiene sangre roja, él tiene sangre azul, diferente, superior. Ahora, el negro tiene sangre no negra, sino que tiene sangre roja, pero esa sangre es sangre de esclavo. El negro es esclavo porque tiene sangre esclava. Y por eso la condición de esclavo es hereditaria. Porque si el papá es esclavo, le transmite a su hijo su sangre esclava. Y este al nieto, y este al bisnieto, y este al tataranieto. Y así la condición de esclavitud va a terminar pasando de padres a hijos de generación en generación. ¿Ok? No se olviden de ese concepto. Ya no se olviden de ese concepto. Entonces, ¿por qué me lo repites tanto, profe? Porque San Martín va a terminar dando una ley llamada con el nombre de la Ley de Libertad de Vientres. ¿Ya? San Martín va a decir, a ver, los esclavos que tenemos en el Perú ahorita, todos son esclavos porque tienen sangre esclava. A partir de ahora, 28 de julio de 1821, yo, San Martín, establezco que los esclavos siguen teniendo sangre esclava, pero hay una parte del cuerpo que por ley ya no va a tener sangre esclava. Y ese es el vientre. Pregunta, ¿qué hay en el vientre? ¿Ya? ¿Qué hay en el vientre? Dime tú, ¿qué cosa hay en el vientre? ¿Qué cosa crece en el vientre? Repito, por si no me escucharon, por lo voy a decir. Claro, pero los hijos. Entonces, como el vientre va a estar libre de sangre esclava, por eso se llama Ley de Libertad de Vientres, ¿ya? Entonces, todo lo que esté en ese vientre materno no va a tener sangre esclava, incluso los hijos que estén en su interior, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa decía la ley? Los esclavos siguen siendo esclavos, pero como ese vientre a partir del 28 de julio de 1821 tiene sangre libre, entonces por lo tanto los que salgan de ahí terminarán naciendo libres. Los padres son esclavos y los hijos desde el 28 de julio de 1821 nacerán libres. Pero esa ley era una porquería de ley. ¿Ya? Era una porquería de ley. ¿Por qué? Porque dentro del estatuto provisorio había una ley llamada con el nombre de Ley de Patria Potestad. No sé si habrán escuchado de eso por educación cívica en el colegio o ya en la academia hace algunas clases. ¿Qué es la Ley de Patria Potestad? Los hijos menores de edad se encuentran bajo protección de sus padres hasta que cumplan la mayoría de edad. Tú depende de tus padres. Hay un problema. El hijo esclavo es libre, pero tiene que ser criado y protegido por su padre. El papá es esclavo, el papá no gana dinero, ya el papá no gana dinero. Lo que él come y donde vive, lo que se viste es porque el amo se lo otorga. Pregunta, ¿cómo entonces el papá esclavo va a poder criar a su hijo que es libre?
¿ya? No lo pueden mantener. Entonces, ¿cómo se hace? Hay una contradicción. Los amos van a decir, no te preocupes, esclavito, yo te quiero mucho. Y como yo te quiero mucho, entonces yo voy a alimentar a tu hijo, yo voy a darle un lugar donde dormir a tu hijo, le voy a dar ropa a tu hijo, pero todo eso espero, esclavo, entiendas, todo eso cuesta. Y como todo eso cuesta, entonces alguien me tendría que compensar. Tú, esclavo, no lo puedes compensar porque estás trabajando para mí, porque estás obligado. Pero quien me va a compensar es tu hijo. Él no trabajará para mí porque él no es mi esclavo, porque él es libre, ¿ya? Porque él es libre. Pero él podrá hacer algunas tareas para mí, que es la misma vaina. Trabajar y hacer tareas es la misma situación, ¿ya? Así que en la práctica, los esclavos seguirán siendo esclavos y los hijos de esclavos seguirán siendo esclavos hasta que obtengan la mayoría de edad y puedan irse de las haciendas. 21 años. O sea que por 21 años más van a seguir teniendo mano de obra de origen afrodescendiente los amos como trabajadores, ¿ya? Casi esclavos, ¿no? No en el nombre, pero sí en la práctica. Y eso es algo que va a terminar pasando durante este periodo. ¿Qué más vamos a hacer? En el aspecto cultural, se funda la Biblioteca Nacional, se crea el himno y la bandera nacional, ¿ya? Ahora, aquí está lo que les decía hace un rato. Aquí está la bandera con el aspa cruzada y tenemos el escudo nacional. La cordillera de los Andes, el sol naciente, el cielo y el mar abajo. Ahora, viene la parte importante, lo que ha venido en pregunta de examen de admisión. La Sociedad Patriótica de Lima. San Martín convoca a los intelectuales y científicos peruanos más importantes del país de aquel momento. Y les dice, vamos a reunirnos para terminar haciendo la publicación de una revista donde sus conocimientos terminen siendo difundidos a la población, que sean los conocimientos peruanos para los peruanos. Ok, ya dicen los intelectuales. Van a la primera reunión, San Martín está presente, inaugura la Sociedad Patriótica de Lima y se va. La dirección queda en manos de el ministro de Guerra y Marina, intelectual más importante de la corriente libertadora del sur, Bernardo Monteagudo. Y Monteagudo de frente les dice a la población, señores, tarea. Como nos vamos a reunir de acá a 15 días, vamos a hacer un ensayo. Pregunta para el ensayo. De acuerdo a la extensión territorial, ¿ya? El nivel educativo y cultural y el pensamiento político de la población peruana, ¿cuál sería el mejor sistema de gobierno que deberíamos aplicar en el país? Esa es la pregunta de Monteagudo, ¿ya? 15 días después, la gente va con su tarea bajo el brazo, ¿ya? Y como buenos estudiantes peruanos, ¿ya? Así como cuando yo pregunto ahorita y mucha gente se queda callada, Monteagudo hace lo mismo. Monteagudo dice, señores, tuvieron tiempo para hacer su ensayo, a ver, ¿quién quiere exponer su idea? Y toda la gente se queda calladita. Mira para un lado, mira para el otro, comienza a hablar con su amigo, comienza a buscar su cuaderno. Hace hora para no hablar, ¿ya? Así como nadie quiere hablar, Monteagudo dijo, yo voy a hablar. Monteagudo dijo, considero de que el Perú, al ser demasiado leal a la corona española, está acostumbrada a seguir o a estar dirigido por parte de un rey. Y por lo tanto, el mejor sistema de gobierno sería una monarquía. Además, una república, un gobierno sin rey, con una división del gobierno en poderes y además de eso con el pueblo, tomando decisiones de quiénes van a ser sus funcionarios, solamente terminó funcionando en territorios de escasa dimensión territorial, como las polis de Grecia. Pero en territorios más grandes no ha funcionado. Veamos el ejemplo de la Revolución Francesa, va a terminar diciendo él, donde se creó una república, pero se van a terminar produciendo 40 guerras civiles. Entonces, lo mejor para un territorio grande es una monarquía, y más para un Perú donde la educación termina siendo muy limitada, donde no pueden tomar sus propias decisiones y donde tienen una tradición monarquista. Por tanto, monarquía con un poder limitado a través de la Constitución. Acá, esos son sus argumentos en resumen. Y muchos otros intelectuales terminaron planteando propuestas semejantes a la de él, ¿ya? Entonces, la idea de una monarquía constitucional comienza a ganar peso. Pero lo interesante es que la Sociedad Patriótica de Lima se convierte en un centro de debate intelectual. Se produce el primer debate político nacional del Perú sobre qué tipo de gobierno deberíamos tener. Entre la idea monarquista, que defendida por Monteagudo, como te estoy mencionando, pero luego, por fuera de la Sociedad Patriótica comienza a aparecer una idea diferente. Hay un periódico que comienza a circular que se llama La Abeja Republicana. Y en La Abeja Republicana, el principal escritor terminaba siendo José Faustino Sánchez Carrión, que se hacía llamar el solitario de Sayán. ¿Ya? El solitario de Sayán. Y él terminaba mencionando lo siguiente. Él decía, a ver, ¿qué tipo de gobierno deberíamos tener? ¿Una monarquía? No, decía él, una monarquía es absurdo.
¿ya? ¿Por qué terminaba mencionando que era absurdo? Porque no vamos a terminar pasando del poder, ¿ya? Del poder del rey de España, ya de estar protegido por los brazos del rey de España, a estar protegido ahora en los brazos del nuevo rey del Perú, porque siempre vamos a estar bajo el control de alguien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Va a terminar planteando él, bueno, si ya nos hemos independizado, entonces debemos dirigir nosotros nuestro propio gobierno mediante el sistema republicano, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el temor? ¿Que no estamos preparados para gobernarnos? Sí, claro. Y la respuesta es, claro que no estamos preparados para gobernarnos. ¿Quién ha nacido preparado para poder gobernarse a sí mismo? Nadie. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La única manera de ser libres, dice Sánchez Carrión, es comenzar a hacerlo. Es comenzar a hacerlo. Al principio cometeremos errores, por supuesto, como todos al principio. Será como un niño que está gateando y que quiere ponerse de pie para caminar. ¿Qué va a pasar con ese niño? Se va a ir de cara al suelo y va a llorar seguramente. Y después de llorar, ¿qué va a hacer? Se va a parar y va a seguir andando hasta que lo logre conseguir. Es lo mismo que va a pasar acá. Al principio, como no sabemos cómo dirigirnos, cometeremos errores, pero luego iremos mejorando poco a poco. Entonces, esta idea del solitario de Sayán, Sánchez Carrión, va a comenzar a ganar peso dentro de la sociedad patriótica y más gente va a terminar apoyando la propuesta republicana. Pregunta de examen de admisión. Durante la sociedad patriótica se produce el primer debate político nacional y José Faustino Sánchez Carrión se opuso a. Entonces, él defiende la república y se opone a la monarquía constitucional. Y este es donde se produce el debate. La idea republicana comienza a ganar más peso hasta que sucede algo. Ya sucede algo. En ese periodo, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río, con otro representante más que es Manuel Parouzein, se van a Inglaterra para terminar pidiendo un préstamo económico. No te olvides, Inglaterra está detrás de la independencia de muchos países. Inglaterra está prestando el plato a todos los países que se independizan porque están perjudicados al haber perdido su comercio con España. Inglaterra presta plata que así no se enganche económicamente a su favor. Todos saben que él va a pedir préstamo económico a Inglaterra y no había problema contra eso. El problema fue otro, ¿ya? El problema fue que este pata no solamente fue a pedir préstamos. Este pata también, por envío de San Martín, iba a terminar pidiéndole a la corona inglesa que les terminen enviando un noble de la corona inglesa para que se convierta en rey del Perú. Cuando se hizo esa petición, el gobierno inglés no lo aceptó. Y no lo aceptó ¿por qué? ¿Ya? Y no lo aceptó ¿por qué? Lo que sucede es que en Inglaterra, o en esa época en Europa, se había logrado derrotar a Napoleón Bonaparte en 1814. Y entre 1814 y 1830 se vive en Europa algo llamado con el nombre del periodo de la Restauración Monárquica. La Restauración estaba a favor de los gobiernos absolutistas y en contra de los movimientos liberales, como los movimientos de la independencia. Por eso que Inglaterra dijo, no puedo terminar ayudándote con eso, Perú, porque estaría traicionando los otros reinos de Europa. Así que no. Bueno, lo que hizo García del Río fue buscar desesperadamente en otras familias nobles europeas que los quieran ayudar. ¿En dónde? En todos lados, de todos lados. En Rusia, en un lugar tan alejado como Rusia, en Italia, en Portugal, en Francia y hasta en la propia España. Problema. Cuando en Lima se estaba debatiendo si monarquía o república, la gente se entera ¿ya? De que en Europa se está buscando un príncipe europeo para que sea rey del Perú. ¿Ya? Y la gente que estaba a favor de la propuesta republicana va a decir, ¿y para qué me hacen debatir tanto qué tipo de gobierno quiero? ¿Ya? ¿Qué tipo de gobierno quiero? Si al final se va a terminar trayendo un príncipe para que sea rey peruano. ¿Ya? De la gente se indignó. ¿Dónde está San Martín para que nos explique? Para que nos explique más aún cómo es que se va a terminar trayendo un príncipe español. Es más, eso no suena mal. España no va a seguir gobernando, ¿ya? Es más, San Martín no ha derrotado al virrey La Serna. La Serna está en el sur. La independencia del Perú todavía está amenazada. Entonces, San Martín no los derrota. ¿Por qué? Porque quiere que España siga siendo nuestro dirigente. La gente comenzó a imaginar a San Martín como traidor. San Martín no estaba. ¿Dónde estaba San Martín? San Martín estaba en Guayaquil, en lo que hoy vendría a ser Ecuador, con Simón Bolívar en la conferencia de Guayaquil. En esa reunión hay dos cosas importantes. San Martín le cede a la Gran Colombia, al territorio que era dirigido por Bolívar en el norte, el territorio de Guayaquil para que tengan salida del Pacífico. Y segundo, San Martín termina recibiendo una reprimenda tremenda por Simón Bolívar. Bolívar le dice, ¿sabes qué, San Martín? Tus actos en el Perú son reprobables. La independencia peruana aún no se ha consolidado y eso afecta a la independencia de toda América del Sur.
Es más, yo voy a entrar al Perú a solucionar el problema. Y cuando yo entre, a ti, San Martín, no te quiero ver. ¿Ya? San Martín le dijo, pero yo puedo pelear a tu lado, subordinado a ti. Bolívar le dijo, no, dos soles no pueden brillar en el mismo cielo. Ya, tú sol, yo sol, eclipse. Ya, nos terminamos anulando uno al otro. Así que ya tuviste tu tiempo, no te quiero ver ahí. ¿Ya? San Martín se va de esa reunión con la pesadez, con la pesadumbre que Bolívar lo había terminado escueleando y que no lo quería, y cuando llega a Lima se entera de dos cosas. La Sociedad Patriótica de Lima, ya los criollos de Lima, temerosos por la forma en la que actuaba Monteagudo, que además atacaba a españoles porque los consideraba enemigos de la independencia, lo mataron a Monteagudo, ya lo mataron a Monteagudo. Y a San Martín lo acusan de traidor. San Martín dice, usted me dicen traidor a mí, yo que le doy la independencia de su país. Bueno, pues la vida no vale nada porque Bolívar no me quiere y encima vengo acá y me dicen traidor. Si quieren que me vaya, me voy, pues, me voy al Perú. Pero antes de irme, no voy a dejar al Perú, ya al Perú en anarquía. Voy a terminar estableciendo un gobierno para que ustedes mismos tomen sus decisiones, pero hay que dejar un gobierno instalado. Así que San Martín convoca la conformación del primer Congreso peruano. Y ese primer Congreso peruano es el que va a terminar tomando el gobierno ante el retiro de José de San Martín. Otro dato más. Profe, ¿y San Martín después de eso, qué pasa con su vida? Bueno, muchas preguntan eso. San Martín se va a Argentina y después de Argentina se va a vivir a Bélgica y en Bélgica va a morir muchos años después. El gobierno peruano le termina enviando una compensación económica de por vida a San Martín. San Martín le va a pedir más adelante, por ejemplo, a Ramón Castilla, que la plata que le está enviando el Perú ya no le termina siendo tan, digamos así, suficiente, porque los gastos han terminado creciendo y el gobierno de Castilla, con la época del Guano, le dice, papi, toma más dinero, no te preocupes, ¿ya? Entonces, son cuestiones especiales, pero va a morir allá en Bélgica, ¿ya? En San Martín, en Argentina, San Martín es ya también un personaje importantísimo, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Pero regresamos por acá. Después de esto, se forma el primer Congreso Constituyente peruano, ¿ya? Quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de un Congreso Constituyente, recuerden que se le llama así porque la tarea de ese Congreso es hacer una constitución. Así que acá dice esto. El objetivo del primer Congreso Constituyente es redactar una constitución, la primera constitución del Perú, que se va a terminar haciendo en el año 1823. Y en esa constitución se establece el sistema de gobierno que vamos a tener. ¿Y el sistema de gobierno cuál será? Bueno, si se le había dicho a San Martín traicionero por intentar traer un rey, entonces se va a terminar estableciendo como sistema de gobierno la república, ¿ya? La república. En una república, recuerden que hay dos características. Primero, no hay rey. Y segundo, en una república, el poder del Estado está dividido en tres poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Ya? Y poder judicial, no se olviden ustedes. Ahora, precisamente hay un dato más que tomar en cuenta. El primer presidente del primer Congreso Constituyente peruano es este personaje que está en la imagen inferior a tu mano derecha. Francisco Javier de Luna Pizarro, que además de eso era arzobispo de Lima. Además, hay un dato que les estoy poniendo acá abajo. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los congresistas, que fueron algo de 55, 57, la mayoría eran abogados y sacerdotes. Pero, ¿por qué abogados? ¿Ya? ¿Por qué abogados? Bueno, los abogados van a terminar siendo mayoría por una cuestión simple. Se necesita hacer una constitución. Así que necesitamos hombres que conozcan de leyes para el caso, ¿ya? Y los sacerdotes, ¿por qué, profe? Porque la Iglesia Católica era la única institución presente en todas partes del país. Y la Iglesia, en muchos casos, había apoyado la independencia. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas nos habían terminado perjudicando con el cobro de impuestos y porque ellos querían seguir manteniendo el dominio religioso. Entonces, mira tú, como la mayoría de los congresistas eran abogados y sacerdotes, ¿qué pasó? Los abogados se quedaron con el poder judicial y los sacerdotes tomaron el control del Congreso, con Luna Pizarro como presidente. Ahora, el poder ejecutivo, la presidencia, la tenía que asumir alguien más. El problema es que habían otros grupos de poder en el país. Esos otros grupos, ¿quiénes eran? Eran los militares, los exnobles y los comerciantes, ¿ya? Los comerciantes. Y entre estos tres se tenía que escoger al nuevo presidente del Perú, ¿ya? Repito, entre 55 y 57 eran prisas, no recuerdo ahorita muy bien la cifra, ¿ya? Pero, recuerden, ¿eh? ¿Ya? Entre esos tres se tenía que escoger al presidente del Perú. Problema, cada uno de ellos quería que un representante suyo sea presidente. De esa manera va a aparecer problemas, ya van a terminar apareciendo problemas. Como no pudieron ponerse de acuerdo, entonces se terminó estableciendo una junta gubernativa, un gobierno de a tres, por eso se habla de un triunvirato.
en donde estaba José de la Mar, representante de los militares, estaba Salazar y Baquijano, representante de los nobles, y estaba Alvarado, representante de los comerciantes. Ellos tres van a tener una tarea, por eso dice acá, su objetivo, acabar con las fuerzas realistas en el sur del país. Ese terminaba siendo su plan, acabar con las fuerzas realistas en el sur del país. Ahora, ¿cómo lo van a intentar hacer? Para eso se diseñó un plan que en realidad lo había diseñado San Martín con anterioridad, que se llama la campaña de los puertos intermedios. Profesor, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es esto de la campaña de los puertos intermedios? Recuerden, puertos en el Perú, los puertos más importantes comerciales del Perú terminaban siendo tres. Paita, Callao, Arica, cuando Arica todavía era nuestro. Entonces, ¿qué es lo que se terminó planteando? Que entre el puerto del Callao y Arica habían puertos pequeños llamados intermedios. Entonces se iba a desembarcar tropas en cada uno de esos puertitos y desde ahí se iba a hacer un ataque sincronizado al sur del Perú donde se encontraban las fuerzas realistas para poder derrotarlo. Y que además, cuando las tropas patriotas estén atacando desde el sur de Argentina, iba a enviarse una tropa para que termine dándole un golpe certero y se acabe la fuerza realista del Perú. Eso es lo que había diseñado San Martín, así que San Martín no había pensado nada para acabar con las realistas era falso, ya simplemente no le era un tiempo para poder aplicarlo. Pero se aplica esto y perdimos. ¿Sabe por qué perdimos? Perdimos por un problema grave, el caudillismo. Muchos oficiales no terminaron esperando digamos así, la orden de Rudecindo Alvarado, que era el jefe militar, para poder atacar en conjunto, sino que cada uno de ellos quiso atacar por su cuenta, para llevarse la gloria de la derrota de los realistas. Atacaron un día antes de lo previsto, muy desordenadamente, las fuerzas realistas nos pegaron a nosotros y luego las fuerzas que se envió de Argentina. Un caos. Tras esta derrota en Moquegua, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo? El segundo caso es que en Lima hay un problema político. Se consideraba que este gobierno, la Junta Gubernativa, era un desastre, así que otro oficial, Andrés de Santa Cruz, con sus tropas vino a Lima y presionó al Congreso. O me sacas esa Junta Gubernativa, o retiro al Congreso. Además, no solamente me sacas esa Junta Gubernativa, me pones como presidente del Perú a José de Agüero, si no, un golpe de Estado. Esa fue la amenaza del llamado motín de Balconcillo. Así que el Congreso, por presión, puso a Agüero como presidente. Agüero es el primer presidente del Perú, pero no por elecciones libres, sino por amenaza militar. Agüero nombra a Santa Cruz para que dirija la segunda campaña de puertos intermedios, y esto también va a terminar siendo un fracaso militar. Más problemas todavía. Tras esta derrota en la segunda campaña de intermedios, los realistas van a terminar avanzando desde el sur hacia Lima. Van a tomar Lima. Cuando toman Lima, un montón de gente que había jurado lealtad a la independencia peruana, que había terminado apoyando la independencia del Perú y que había jurado ante la Constitución, pues comenzaron de miedo a refugiarse en las iglesias para que no los ataquen, o terminaban sacándose la blanquirroja del Perú y se ponían la roja de la camiseta española y terminaban estableciendo fidelidad al rey de España. Todo eso se comenzó a mencionar. Era una crisis tremenda. Los españoles pasaron por Lima y terminaron tomando la fortaleza del Real Felipe bajo el mando del general Rodil. Así estaba la situación de caótica. Ahora, ante todo ese caos había pasado algo. Para este ataque de la segunda campaña de puertos intermedios, se terminó produciendo un problema, Pero ¿qué cosa fue lo que pasó? Se puso a Andrés de Santa Cruz como presidente, como jefe militar del Perú. Y se le había dicho a Simón Bolívar que nos envíe tropas de refuerzo. Y Bolívar nos envió no a cualquier persona. Bolívar nos envió a su mano derecha, Antonio José de Sucre. Problema. Profe, ¿y cómo no pudimos ganarle a los realistas? Es que en ese momento Santa Cruz le comenzó a dar celos. ¿El celo cuál era? Que si se le ganaba a los realistas, con el apoyo de Sucre, pues él no se iba a terminar llevando toda la gloria. Él prefirió atacar por su propia cuenta y terminó perdiendo. Cuando Sucre llega a Lima, Sucre está molesto. O sea, ¿para qué me han hecho venir y movilizar a todas mis tropas si ustedes iban a atacar por su propia cuenta? Mira, en Lima le dijeron, ¿sabes qué, Sucre? No molestes, compadre, no molestes. ¿Por qué? Acabamos de perder la guerra, con este presidente Rivadavia que nos los han impuesto a la fuerza, así que no estamos muy contentos con lo que está pasando y no vengas tú a generar problemas. Es más,
Si quieres hacer algo, no restes, suma. Entra al Congreso y por la experiencia en la Gran Colombia, dinos más o menos qué hacer. Sucre es un desgraciado, ¿ya? Sucre, ¿qué es lo que hizo? Sucre se dio cuenta de que había un rechazo de muchos congresistas al presidente Rivagüero. Así que Sucre se acercó a ellos, ¿ya? Y le dijo, ¿ustedes quieren sacar a Rivagüero del poder, no? Los congresistas desconfiados van a decir, no, ¿por qué piensas eso? Yo jamás haría esa situación. No, yo creo que está bien que lo saque porque ese parte es un inepto, como nos han hecho perder en esta guerra. Así que Sucre instigó para que un grupo de congresistas pida la vacancia presidencial de Rivagüero, lo saquen del gobierno. Mientras que esto se venía haciendo, hubo un segundo punto más importante todavía. Mientras que acá un grupo de congresistas conspiradores querían sacar a Rivagüero, Sucre se fue donde Rivagüero y le dijo, mira, yo no quiero ser chismoso, compadre, pero ese grupo de congresistas que están allá te quieren votar, ya te quieren votar. Así que tú ve qué cosa haces. Y Rivagüero comenzó a jalar congresistas a su lado, para terminar estableciendo un congreso, digamos, aliado a él, ¿ya? Así que ahora veníamos teniendo lo siguiente. Los congresistas opositores a Rivagüero van a terminar estableciendo una vacancia presidencial contra él, ¿ya? Contra él. Cuando Rivagüero escuchó de la vacancia presidencial, Rivagüero agarró la mitad de los congresistas y se los llevó a Trujillo. Y ahora veníamos teniendo dos presidentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque Lima terminó eligiendo como nuevo presidente al Marqués de Torretale. Presidente 1 en Trujillo, Rivagüero, presidente 2 en Lima, Torretale. Y si con un presidente normalmente tenemos problemas, con dos presidentes era la maldad al cuadrado. Era un caos esta situación, ¿ya? Ante todo este caos, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? La gente se preguntaba, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Y la respuesta fue, por parte de Sucre, ¿ya? La mano derecha militar de Simón Bolívar que estaba en el Perú, la respuesta fue fácil, el Bolivarín Colorado. Simón Bolívar, por la experiencia que tiene en la Gran Colombia, va a poder resolver este problema. Así que el Congreso de Lima decidió conversar con Bolívar a ver qué condiciones tenía para venir al país. Y es así que se le va a invitar a Simón Bolívar. ¿Quién va a negociar con Bolívar? Va José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, el que había hablado a favor de la República. Cuando se reúne con Simón Bolívar, la reunión es muy interesante, ¿ya? Porque en la reunión Santa Cruz, primero todo es muy formal, ¿no? ¿Ya? Sánchez Carrión le termina planteando de que necesitamos el apoyo de las tropas de Gran Colombia con experiencia para que se consolide la independencia del Perú y la independencia de América y bla, bla, bla. Bolívar también hace pues una suerte de afanes planteando de que sí, que la independencia de América es necesario, que la libertad y los ideales de la igualdad y la. Pero es todo un floro diplomático. Luego del floro comienzan a hablar lo que interesa, ¿ya? Lo que interesa. Y lo que interesa es que Bolívar suelta una pepa, ¿ya? Bolívar termina diciendo, lo que pasa es que en el Perú hay un problema, pues, ¿ya? El problema del Perú y sobre todo el problema de Lima es que son muy tibios, ¿ya? Que son muy tibios, es decir, no tienen la fuerza para poder llevar a cabo la lucha de independencia como se necesita o como se merece precisamente para este proceso, ¿ya? Son muy cobardes, ¿ya? Son muy cobardes. Y Sánchez Carrión, que no era limeño, ya va a terminar planteando exactamente lo mismo. Yo también veo el mismo problema. Estos patas son demasiado temerosos y por eso es que la situación no termina cambiando. Acá se debió aplicar con fuerza un ataque contra los españoles y solucionar el problema. Y Bolívar dijo, pero por supuesto que sí. Y los eran ahora pinkies, ¿ya? Eran amiguis, ¿ya? Se llevaban bien, pensaban lo mismo con respecto a la independencia. Así que Sánchez Carrión salió de esa reunión convencido de que Bolívar era el hombre para solucionar todos esos problemas. Bolívar le puso una condición, ¿ya? Si es que quería si quería Sánchez Carrión que Bolívar venga al Perú. Bolívar le decía, con todo lo que tú me has explicado, Lima, el Perú es un caos, ¿ya? El Perú es un caos. Hay dos presidentes, las tropas realistas están en el Perú, no se terminan definiendo, no se tienen recursos para poder pelear, etcétera, está mal. Entonces, yo voy al Perú y soluciono el problema, siempre y cuando a mí me nombren dictador, ¿ya? Dictador. Tomando en cuenta el concepto de dictador de la antigua Roma. En la antigua Roma, el dictador terminaba siendo un cargo excepcional, un personaje que gobernaba y que tomaba la totalidad del gobierno en sus manos cuando un país se terminaba encontrando en una extrema crisis, ¿ya? Ese era el dictador. El Senado, o en nuestro caso el Congreso, le daba todo el poder al dictador para poder afrontar la crisis como mejor pudiese. Esa es la de
la propuesta de Simón Bolívar. Así que Sánchez Carrión, defensor de Simón Bolívar, viene a Lima ante el Congreso de Lima y le dice, la única persona que va a solucionar ese problema es Simón Bolívar. Bolívar pone esta condición: ustedes que son toda una sarta de cobardes no van a poder cambiar la situación, denle todo el poder a Bolívar, nómbrelo dictador y él soluciona el caso. Bueno, tan cobardes eran que terminaron aceptando eso, ¿ya? Y terminaron aceptando darle todo el poder a Bolívar y lo nombran dictador. Y con eso Bolívar viene al Perú. Bolívar venía con un cartel tremendo. ¿A qué me refiero con ese cartel? Bolívar venía con, digamos, una serie de acciones previas, ya una serie de acciones previas que lo terminaban haciendo reconocer como un gran líder. Bolívar había logrado la independencia de Colombia en la batalla de Boyacá Chicó, ya, o Boyacá simplemente. Luego la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo y posteriormente la independencia del Ecuador, aunque con apoyo de San Martín, en la batalla de Pichincha. En la batalla de Pichincha. Perfecto. ¿Ya? Se había formado el territorio de la Gran Colombia y Bolívar terminaba siendo un gran jefe político, un gran intelectual, un gran diplomático, pero no muy buen militar, porque el buen militar terminaba siendo Antonio José de Sucre. ¿Ya? No se olviden de eso. Vámonos con otro dato. Bolívar vino y era dictador. Y Bolívar tiene un problema, ¿ya? El problema es que Rivagüero y Torretale no quieren aceptar el gobierno de Simón Bolívar. ¿Ya? No lo quieren aceptar porque si Bolívar era el dictador, ellos ya no terminaban teniendo el cargo de presidente. Es más, los dos hasta intentaron tener una relación cercana con la Serna, aliarse al virrey La Serna en contra de Simón Bolívar. O sea, preferían que siguiera existiendo el virreinato antes que Bolívar tomase el gobierno del país. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó a continuación? Bueno, Bolívar llega acá y lo que va a terminar haciendo es enfrentar a Rivadavia de Torretale. Intercepta las cartas que tenían con la Serna, al final terminó evitando de que ellos terminen uniéndose. Si no me falla la memoria, Rivagüero se va del país y Torretagle se va a refugiar en la fortaleza del Real Felipe. Termina siendo un caso complicado, ¿ya? Complicado. Pero ahora hay una gran diferencia entre Bolívar y San Martín. Mientras que San Martín vino a negociar con los nobles, ya con los nobles de la independencia, con el propio virrey incluso. Recuerden que Bolívar no, Bolívar vino a meter golpe, esa era su tarea, ¿ya? Así que Bolívar llega por acá y termina estableciendo de frente batallas. Solamente hay un problema: tropas y dinero, ¿ya? Tropas y dinero. ¿De dónde sacar dinero? Dice San Martín, dice Simón Bolívar, vamos a restablecer el tributo indígena. Los indígenas dijeron, no señor, no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque San Martín ya eliminó el tributo indígena. Entonces vamos a establecer otra cosa. No tributo indígena, contribución indígena, ¿ya? Que es lo mismo pero con diferente nombre. Nada más, ¿ya? Y Bolívar les explica a la población, bueno, señores, es que este es momentáneo, necesitamos plata para la independencia. Una vez lograda la independencia, se eliminará el tributo indígena, cosa que es recontra falso, porque recuerden que después de eso se va a seguir pagando el tributo indígena hasta Ramón Castilla en su segundo gobierno. Segundo caso a tomar en consideración es que Simón Bolívar va a terminar planteando que la independencia va a tener que ser peleada por todos, ¿ya? Por todos. ¿A qué me refiero con todos? Bolívar decía, tiene que pelear el blanco, también tiene que pelear el indio, el negro, el sambo, el mestizo, el mulato, el azul, los pitufos, avatar, los verdes, pícoros, todo el mundo tiene que pelear. Necesitamos gente para enfrentar a la fuerza realista. Y con todo eso, San Martín se va a la guerra. En la guerra, ya al ataque, ya se va a terminar produciendo una batalla llamada con el nombre de la batalla de Junín. La batalla de Junín es una batalla que no se debió producir. Simplemente las fuerzas patriotas de Bolívar y las realistas de los españoles terminaron chocando en Junín. Cuando se enfrentaron, los oficiales al mando, que eran Simón Bolívar y el otro era Canterac, van a terminar haciendo lo siguiente. Bolívar le dijo, ¿sabes qué? Mira, esta batalla nunca debió suceder, ¿ya? Nunca debió suceder, porque nos estamos dirigiendo hacia Ayacucho. Pero ya que estamos acá y nos vamos a pelear, mira, no te quiero hacer daño. Como no te quiero hacer daño, no vamos a usar armas de fuego. Solamente se va a terminar utilizando arma blanca. Es decir, sables de los oficiales o la bayoneta, que es esta espada que está insertada a los rifles de los militares. Pero no se van a usar armas de fuego, y los realistas terminaron preguntándose a sí mismos, ¿no? Dijeron, escucha, ¿por qué Bolívar no quiere usar armas de fuego? ¿Acaso tendrá tantas, ya, que no las quiere usar acá? Le dijeron, no, está bien, mejor no lo usamos, porque si no vamos a perder. Y se aceptó no usar armas de fuego. Los españoles tenían 11 cañones de artillería para esa batalla, ya, las tropas patriotas solamente una, ya, una.
Así que los agarramos de giles y evitamos precisamente usar armas de fuego, y esa fue una ventaja. Pero a pesar de que evitamos el ataque con armas de fuego realistas, España seguía teniendo una ventaja: su caballería. La caballería, recuerden, ya la fuerza de caballería en guerra fue muy importante hasta la Primera Guerra Mundial. Ya después de la Primera Guerra Mundial los caballos no sirven, ya no sirven, pero hasta la Primera Guerra Mundial eran importantes. La caballería realista era muy superior a la caballería patriota, y eso terminaba siendo también una complicación. Pero, ¿qué pasó? Nosotros teníamos algo a nuestro favor. Teníamos la caballería de los húsares de Junín, pero teníamos población indígena, ¿ya? Con Quispe, Ninavilca, con Navala, Huachaca como principales líderes, y ellos van a cumplir un papel importante. Cuando comienza a avanzar la caballería patriota contra la realista, luego comenzaron a retroceder porque los estaban atacando. Así que cuando comienza a avanzar o a retroceder la fuerza patriota, se le plantea ya a los indígenas organizados en montoneras, en grupos desorganizados: pónganse en el medio y no les permitan avanzar. Y la población indígena se puso en el medio, ¿ya? Y terminaron frenando con su cuerpo el avance de la caballería realista, ¿ya? Como no comían carne, le estaban masticando las patitas también, ¿ya? Pero terminaron frenando el avance de las fuerzas realistas, y la caballería de los húsares de Junín lograron dar la vuelta y comenzar a contraatacar. En ese contraataque de la caballería, retrocede la caballería y las tropas realistas, y logramos ganar la batalla de Junín. La batalla de Junín no tiene un gran número de muertos, de caídos, ni de uno ni del otro bando. Es más una victoria, ¿cómo se puede decir? Anímica, más que una gran victoria militar con un gran número precisamente de tropas. Es una victoria anímica. Tras esta victoria, ya las fuerzas patriotas estaban con el pecho inflado: podemos ganarle, hay una gran posibilidad. Y hubo una ventaja para nosotros. Además de la ventaja anímica, teníamos otra ventaja. Los realistas, los españoles, comenzaron a pelearse entre ellos. Hay 4 oficiales realistas importantes. Rodil, que estaba en Lima porque había tomado el rey Felipe, este ya no cuenta, Rodil está fuera de batalla. Y los otros 3 son el virrey La Serna, el general Canterac y el general Olañeta. Este último estaba en desacuerdo con Canterac y La Serna por una cuestión que sucedía en España. En 1823, ya en España, se había producido la restauración de la monarquía absoluta del rey Fernando VII. Y esto generó en España una pelea entre 2 bandos: los llamados monarquistas, que estaban a favor del absolutismo, y los constitucionalistas, que estaban a favor de la Constitución de Cádiz de 1812. Olañeta le preguntó a La Serna y Canterac: ¿ustedes a favor de quién están? Y ellos dijeron: a favor de la Constitución. Olañeta dijo: yo estoy a favor del absolutismo, no puedo seguir estando a su lado, me voy del campo de batalla. Y Olañeta se fue al Alto Perú, a Bolivia. Eso debilitó el ejército realista, y además de eso terminó generando malos ánimos, porque uno de sus líderes se había terminado retirando, y ese terminaba siendo un problema para ellos. ¿Qué pasó? Repito, ellos llegaban debilitados numérica y anímicamente a la batalla de Ayacucho, y nosotros veníamos con el pecho inflado precisamente porque habíamos ganado la batalla de Junín. Entonces, en la batalla de Ayacucho es donde se define todo. En la Pampa de la Quinua, en el Cerro Condorpunca, se va a terminar produciendo esta batalla. Bolívar no está. Profesor, ¿qué pasó? ¿Había caído prisionero? ¿Se había muerto? No, Bolívar tenía una enfermedad, no me acuerdo cuál es, ¿ya? Pero se queda en Lima, Y el que dirige la fuerza militar es Antonio José de Sucre, su líder militar en realidad. Sucre enfrenta a las tropas realistas y las vence. Captura al virrey La Serna y luego obliga al general Canterac a terminar firmando el acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz se le conoce como la capitulación de Ayacucho. Esta batalla, la batalla de Ayacucho, es considerada, como decir, como la batalla que consolida la independencia peruana, ¿ya? Pero no solamente la independencia del Perú, sino la independencia de América, ya que el Perú era el último bastión del poder político y militar de los españoles en América, ¿ok? En la capitulación de Ayacucho se establece varios puntos. 3 de ellos son importantes. Primero, que España reconocía su derrota y por lo tanto se iba a retirar del Perú. Primer punto. Segundo punto, que los españoles que vivieran en el país, se pueden seguir quedando a vivir en el Perú y se les respetará sus propiedades, ¿ya? No se va a terminar chocando con ellas. Tercero, que español que se quiera ir del territorio peruano
porque no está de acuerdo con la independencia, que se vaya. Es más, el gobierno peruano les va a terminar costeando su viaje de retorno a España. Para que no molesten, es mejor que no estén acá antes de que hagan problemas. Y lo cuarto, es que el Perú se comprometía a pagar una indemnización económica por los gastos que haya tenido España durante la lucha de independencia. Esa es la parte más complicada de todo este proceso. Porque era absurdo, ¿ya? Porque era absurdo. Ningún país del mundo, ¿ya?, que haya ganado una guerra le dice al derrotado: oye, ¿sabes qué? Discúlpame, te voy a pagar por haberte pegado. Perdón, ¿ya? No. Siempre el que pierde tiene que pagar una indemnización como sea, y el Perú, por mantener una buena relación con España, dijo: te va a terminar pagando esto. Eso, ¿le pagamos? ¿Tan giles somos? No, no le pagamos. Profe, porque somos vivos. Pues. No, no le pagamos porque éramos misios, ¿ya? No teníamos plata. Pero recuerden que esta va a ser una bomba de tiempo, porque más adelante España lo usará para justificar su invasión en 1865. No se olviden de eso. Ya se logró la independencia, el Perú es libre e independiente. Va acá. Pero ahora hay otras cosas más. Quedaba todavía una fuerza realista en América del Sur, en el Alto Perú, Olañeta. Así que Sucre envía su fuerza, o dirige sus fuerzas militares hacia el Alto Perú, derrota a Olañeta y crea la República de Bolívar, ¿ya? La República de Bolívar, que ahora conocemos como Bolivia, ¿ya? En el Congreso de Chuquisaca va a terminar creando este país y siendo Sucre su primer presidente. Bacán, ya no había fuerza realista en la región. Pero ahora Bolívar tiene algunas propuestas mucho más grandes. Bolívar quiere la unión de todos los países hispanoamericanos, desde México hasta Chile, ¿ya?, en un estado unificado política, militar y económicamente, creando el llamado Congreso Hispanoamericano de Panamá, o también llamado con el nombre del Congreso Anfictiónico. El Congreso Anfictiónico, ¿qué decía? Bolívar lo convoca bajo el siguiente argumento: la independencia americana se encuentra débil e inestable. ¿Ya? Inestable. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Europa, tras derrotar a Napoleón, se había terminado creando el llamado Congreso de Viena y posteriormente la Santa Alianza. La Santa Alianza era una fuerza militar, ¿ya?, que defendía el absolutismo y que rechazaba a los gobiernos liberales. Entonces, el Congreso Anfictiónico terminaba diciendo: ya que la Santa Alianza está contra los gobiernos liberales y nosotros en América somos gobiernos liberales por la independencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es unirnos ante un posible ataque de la Santa Alianza, ¿ya? No nos queda de otro, ¿ya? ¿Quiénes estaban en la Santa Alianza? Austria, Prusia y Rusia, países poderosos. De Bolívar decía: vamos a unirnos de México a Chile para poder repeler ese ataque. La unión no va a ser solamente militar, sino también política y económica. Quería Bolívar ser el líder de todo de este Congreso de Panamá, pero hay algo que sucedió mal. El representante de todos los países fueron, ¿no? De todos. Pero hubieron 3 países que no estuvieron de acuerdo. Los países confederados de Centroamérica, todavía no había Nicaragua, Guatemala, El Salvador, sino todos los estados centroamericanos. Luego estaba Argentina y Chile, que no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Sobre todo Argentina y Chile. Porque ellos van a decir: Bolívar, una preguntita. Si todos somos países hispanoamericanos contra el ataque de la Santa Alianza, ¿qué hace ahí sentado un representante de Inglaterra y un representante de Holanda que estaban en la reunión? Y Bolívar le dijo: no, lo que pasa es que ellos están acá. ¿Por qué? Porque para poder enfrentar a la Santa Alianza, que es muy poderosa, necesitamos una fuerza militar que nos respalde. Así que Inglaterra y Holanda van a ser nuestros amigos y nuestros socios comerciales. Argentina y Chile no terminaron comiéndose la propuesta y terminaron considerando de que en realidad Bolívar lo que quería era terminar pagando las deudas de la corriente Libertadora del Norte que le tenía Inglaterra, que había financiado esta corriente, poniéndonos a todititos los países de Hispanoamérica en bandeja, entregándolos precisamente a Inglaterra para su dominio comercial. Argentina y Chile dijeron: Nel, me voy a la reunión. Como ni ellos ni Centroamérica estuvieron de acuerdo, el Congreso de Panamá pues no tuvo el éxito esperado. Se disolvió, ya solamente tuvo una reunión y no más. Así que Bolívar va a terminar buscando ya tener un control político en un territorio donde él tenga más influencia. ¿Dónde tenía más influencia Bolívar? Bolívar había creado la Gran Colombia, había independizado el Perú, y Sucre, su mano derecha, gobernaba Bolivia. Así que, por lo tanto, de estas 3 regiones terminó creando la llamada Federación de los Andes. Ya, la Federación de los Andes. Cuando hablamos de la Federación de los Andes, ya, cuando hablamos de la Federación de los Andes, ¿qué pasaba? Acá me dice: profe, nosotros tenemos la bandera bicolor por la sangre derramada por los héroes y el blanco por la paz, o el rojo por la invasión de los españoles. No, ese floro, ¿ya?
Ese flor. Hay todo un debate sobre el tema de la bandera. ¿Ya? Todo un debate. El primero, como te dije, era esto de la bandera cruzada por supuestamente la propuesta de la parihuana. Pero en realidad la bandera va a terminar siendo otra cosa. Si tú ves la bandera de la Casa Austria, ya, que gobernó España durante mucho tiempo, ella terminaba siendo precisamente los colores que nosotros utilizábamos. Entonces, una de las propuestas más aceptadas es que terminó siendo una forma de seguir manteniendo una relación simbólica con España, ¿ya? Y utilizar los colores precisamente de su antigua casa de gobierno, ¿ya? La bandera del Perú tuvo tres modelos, ¿ya? La bandera cruzada, blanco arriba y abajo, rojo a los lados. Luego está como la de Argentina, rojo, blanco, rojo, ¿ya? Y luego están las líneas verticales, rojo, blanco, rojo, que es lo que tenemos ahora, ¿ya? Pues son tres modelos. Ahora, pero te digo, no es con eso de la sangre de los peruanos y la paz. Es el flor, ¿ya? Pero el modelo termina siendo la bandera de los austrias, ¿ya? Regresando al caso, ¿ya? Regresando al caso por acá. Simón Bolívar, ya, Simón Bolívar, va a terminar planteando la creación de la Federación de los Andes con la Gran Colombia, Perú y Bolivia organizándola o perteneciendo a ella. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya qué pasó? Cuando Bolívar crea la Federación de los Andes, era lógico que esto se iba a terminar estableciendo porque él tenía el control en dos de los tres países. Y lo otro es que Bolívar pone el argumento. ¿Por qué tenemos que unirnos? Porque existe una amenaza. O dos amenazas, decía él. Uno, la expansión territorial de Brasil sobre el territorio amazónico de América del Sur. Entonces, Brasil en realidad se está expandiendo a través de colonizadores o bandeirantes, se está avanzando por las selvas amazónicas de diferentes regiones, de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Entonces él decía, para frenar eso tenemos que establecer una alianza en conjunto. Pero no solamente para frenar la expansión territorial brasileña, sino también para poder frenar la expansión económica o comercial de los Estados Unidos. Hay que crear un bloque comercial económico fuerte para enfrentar el crecimiento norteamericano. Pero fue una pregunta, ¿lo que plantea Bolívar era cierto? Y la respuesta es, claro que sí, ya claro que sí, eso sucedió. Brasil se expandió, ya Brasil se expandió, Estados Unidos creció comercialmente y sí era una cuestión real. ¿Ya? Por eso es que algunos dicen que Bolívar es hasta pitonizo, ya que termina viendo el futuro. ¿Ya? Pero aquel problema era otro. El problema no fue ese, hasta ahí Bolívar tiene la razón, ¿quieres? El problema de Bolívar terminó siendo ya que él quiso tener el control del gobierno en su totalidad, en la federación, ¿ya? Y eso terminó generando inconvenientes, ya terminó generando inconvenientes. ¿Cuáles fueron los inconvenientes? Primero, el poder político se iba a trasladar hacia Caracas, y eso no le gusta a la élite limeña, que había gobernado América del Sur durante casi 300 años y ahora va a perder el poder de la noche a la mañana. Pero también no le gustaba otra cosa. Bolívar en la Federación de los Andes va a terminar creando algo llamado con el nombre de la presidencia vitalicia. Bolívar iba a ser el presidente vitalicio de la federación. Y el presidente vitalicio tenía derecho a nombrar a un congreso vitalicio. Y ese congreso vitalicio va a ser nombrado a dedo por Simón Bolívar y por lo tanto por gente que estaban sometidos a él. Y ese congreso iba a establecer la constitución vitalicia, un marco legal que terminaba dándole todo el poder a Simón Bolívar. Eso es lo que la gente rechazó. Eso es lo que la gente rechazó. Y es ahí donde vienen los problemas. ¿Verdad? Es ahí donde vienen los problemas. Las élites de Venezuela, con Santander, de Colombia, con Nariño y del Perú, rechazan precisamente esa centralización del poder en manos de Simón Bolívar. Y por eso en el caso peruano nos vamos a retirar de la Federación de los Andes en 1827, aprovechando algo. Como en Venezuela Santander se oponía al gobierno centralizado de Bolívar, Bolívar se fue a Venezuela. Y dejó en el Perú encargado de gobierno a Andrés de Santa Cruz, y Andrés de Santa Cruz terminó permitiendo que el Congreso se reaperture y nos separamos del gobierno de Simón Bolívar. A partir de 1827 ya tenemos un gobierno autónomo, tanto de España como de Bolívar, y pasa a desarrollarse lo que veremos en la próxima clase llamado como el primer militarismo. Pero el primer militarismo es otra historia que veremos en la próxima semana. ¿Ok, muchachos? Vamos a resolver las preguntas del material, ¿ya? Y esto lo vamos a terminar viendo con las siguientes preguntas. Vámonos con la pregunta número 1, ¿ya? Dice acá. A ver, quiero responder, ¿eh? Quiero ver que respondas. Pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1. Dice, el proceso de la emancipación, ¿ya? El proceso de la emancipación no fue propiamente una revolución, ya que en lo social. Recuerden, tras la independencia,
En el aspecto social, el negro seguía siendo esclavo y su hijo en la práctica va a seguir siendo esclavo también. Los indios van a seguir siendo yanaconas y van a seguir pagando tributo indígena. Entonces, la independencia no fue una revolución social, ¿ya? No generó cambios en realidad importantes para la población. Entonces, ¿cuál sería la clave? Dice, en lo social, se continuó la producción artesanal, bueno, producción artesanal a esta hora. Las relaciones de producción se transformaron, no se transformaron porque seguíamos siendo un territorio ligado mucho al agro, a la tierra. Se dice, permanecieron vigentes las relaciones feudales de producción, claro, con la esclavitud y con el yanaconaje, y continuó el trueque y las finanzas. El trueque se va a seguir haciendo, pero ya no es lo principal, es una actividad monetaria. La mejor clave es la C de casa. Muy bien lo que ha respondido, ya, 1C. 2. Dice, personaje político, ya, y autor de la carta a los españoles americanos. De eso no hemos hablado, pero te explico. Antes que la lucha de independencia se produzca, hay algunos personajes que terminan siendo importantísimos, ya, importantísimos, y te explico cuáles son. Uno de ellos termina siendo Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán era peruano y a los 16 años fue expulsado del Perú. No le expulsaron por loco, ¿ya? Sino que este pata había sido o se estaba preparando para ser sacerdote por la orden religiosa de los jesuitas. Y a los jesuitas los expulsan del Perú durante las reformas borbónicas. Cuando él se va a Europa, termina, digamos así, leyendo y observando el liberalismo inglés, termina observando el proceso de la Revolución Francesa y de las ideas ilustradas, y terminó escribiendo un documento ya llamado como la Carta a los Españoles Americanos o la Carta a los Criollos. En esa carta él terminaba planteando esto. El Perú termina siendo hijo de la madre patria España. La madre patria nos ha terminado heredando el idioma, las costumbres, la religión, el conocimiento occidental y demás. Pero hemos vivido solos ya con una madre ausente, porque España nunca ha estado con nosotros. Hemos estado separados de España por un océano de distancia y hemos tenido que adaptarnos a una nueva geografía, a un nuevo clima, a diferentes costumbres, y eso ha hecho que tengamos un gobierno en la práctica libre. Ahora, ya que hemos logrado la madurez con las ideas de la libertad y la ilustración, entonces tenemos derecho a gobernarnos por nosotros mismos. Esa idea de la madurez, para poder tomar el control del gobierno en nuestras manos, es lo que le va a dar vida a la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, uno de los intelectuales de tendencia separatista o pro-independencia. ¿Ok? Entonces, Vizcarra Guzmán es la clave en la pregunta 2. Dice, son precursores o ideólogos del separatismo de la independencia peruana. ¿Cuáles son estos? Hipólito Unanue no. Hipólito Unanue, al igual que Toribio Rodríguez de Mendoza y José Baquijani Carrillo, son considerados precursores o intelectuales reformistas. Es decir, ellos terminaban buscando cambios con respecto al gobierno español, pero no una independencia con respecto a España. Los que sí son pro independencia terminan siendo los peruanos, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, y José de la Riva Agüero. Pero también está el colombiano José Nariño y el venezolano Francisco de Miranda. Así que entre los que están acá, los separatistas terminan siendo Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y Francisco de Miranda, 2 y 4, ¿ya? Que está en la alternativa de dedo. Precisamente, esta carta a los españoles americanos de Vizcarra y Guzmán habla de la independencia, pero este documento no va a terminar teniendo una gran difusión, sino hasta que Francisco de Miranda, el venezolano, lo va a terminar llevando a diferentes grupos criollos de americanos por la independencia o logias, a la logia Lautaro de Argentina y a la logia americana de Venezuela. Francisco de Miranda difunde este texto y esto es lo que va a terminar haciendo que esta idea sea asumida como la principal propuesta americana por la lucha de independencia. Así que lo importante de Francisco de Miranda fue la C, haber publicado la Carta a los Españoles Americanos, haberla difundido. Pregunta número 5, dice, la única junta de gobierno que había logrado sobrevivir a la opresión o a la represión realista fue la Junta D. Te lo dije hace un rato. Después de que aparecen en las juntas de gobierno y se les acusa de estar en contra de la independencia, la única que quedó con vida fue Buenos Aires, Argentina, desde donde aparece la corriente libertadora del sur. 6. La independencia de Chile fue consolidada con la victoria de San Martín en la batalla de... ¿Ya? A ver, ¿qué me respondes en esa pregunta número 6? En la 6 me dicen la A, claro. Tras la batalla de Cancha Rayada, te dije que se había firmado la independencia, pero es recién tras la batalla de Maipú que se consolida la independencia al derrotar a las fuerzas
realistas. 6, entonces la clave es la A de avión. Vamos terminando. Pregunta número 7 dice, el desembarco de San Martín en el Perú se produjo ¿en dónde? Se produjo en Ica, en Pisco, ¿ya? Para luego dirigirse a Huaura, donde va a formar su segundo cuartel militar. Entonces la clave termina siendo en la 7, la C de casa. Pregunta número 8 dice, fracasada la conferencia en Miraflores, en la que San Martín o los representantes de San Martín y el virrey Pezuela no se pusieron de acuerdo con respecto al gobierno, ¿qué pasó? Dice, fracasada la conferencia en Miraflores, San Martín planeó acciones militares dirigiéndose a la Sierra Central, un regimiento a cargo de, recuerden que se va a terminar estando esto a manos de Álvarez de Arenales, quien toma la Sierra Central, Cochrane toma Lima, o la fortaleza de Felipe, San Martín toma Huaura y se rodea a Lima bloqueando el acceso a alimentos, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, en la pregunta número 8, la clave es la C, Álvarez de Arenales. Pregunta número 9. Desde el punto de vista político, en la conferencia de Punchauca, San Martín planteó, ¿ya? San Martín planteó. ¿Qué planteó San Martín? Bueno, en Punchauca plantea una independencia con una monarquía constitucional y que el virrey de la Serna sea momentáneamente rey del Perú, ¿ya? Entonces, San Martín, ¿qué planteó? Dice, ¿confederar a Chile con Perú? No. ¿Querer una república en el Perú? No, él quería una monarquía. ¿Cambiar las estructuras sociales? No, él no quería que el esclavo deje de serlo, que el indio no sea yanacona, no estaba en sus ideales. Lo que él quería establecer una monarquía constitucional que está en la clave de Benedicto. Pregunta número 10. San Martín planteó, ¿ya?, que se nombre una regencia compuesta por 3 individuos. Una regencia hace referencia a un gobierno momentáneo. Por 3 individuos, cuyo presidente debía ser el general La Serna, con facultad de nombrar uno de sus corregentes y que el otro elegiría a San Martín. Que esta regencia gobernaría independientemente el Perú hasta la llegada de un príncipe de la familia real de España. Y que, para pedir a ese príncipe, el mismo San Martín se embarcaría seguidamente para la península, dejando las tropas de su mando a las órdenes de la regencia. Entonces, San Martín decía, ya, vamos a formar un gobierno momentáneo con la Serna a la cabeza hasta que se pida un rey o un príncipe en España que sea rey del territorio peruano, ¿ya? Mientras yo esté acá, nombro un representante y voy a estar supervisando el caso, y cuando yo me vaya, la regencia tiene control del gobierno. O sea, confío en ellos siempre y cuando la independencia se pueda dar. Dice, la Serna pidió unos días para estudiar la propuesta con sus generales. Esto fue lo que se hizo en la conferencia de Punchauca. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos inferir? O sea, ¿qué podemos concluir después de haber leído este texto? Dice, al fin de materializar sus planes monárquicos, San Martín no dudaría en traicionar a los patriotas. No, porque él tiene desde el principio la idea de la monarquía constitucional. Él no está hablando de traición, él está hablando de cómo hacemos para que sea un gobierno y evitar un conflicto mayor. B, la Serna estaba dispuesto a aceptar la independencia siempre y cuando un Borbón accediese al trono del Perú. No, porque aquí dice que la Serna se va a poner todavía a evaluar si acepta o no la propuesta. C, San Martín tenía poco tacto político y que esto, lejos de acercarlo a los realistas, agravó más el conflicto. No. San Martín propuso, pero no terminó llegando a un puerto esperado. Dice, el Libertador tenía la predisposición de suspender la campaña de Libertador, o sea, ya no sigo peleando más, si es que la Serna es rey momentáneo y traemos a un rey de España. Si se veía la aceptación de su programa político por parte de los realistas, que era la monarquía constitucional. La mejor clave en esta pregunta 10 termina siendo la D de dedo, como muy bien lo dice Mel por interno. Vámonos con las últimas preguntas, muchachos, antes de que puedan ya relajarse un ratito en su receso. Pregunta 11. Frase, dice, peruanos, la campaña que debe completar vuestra libertad ha empezado bajo los auspicios más favorables. El ejército del general Canterac, ¿ya?, que es uno de los altos oficiales del virrey La Serna, ha recibido en Junín un golpe mortal, habiendo perdido, por consecuencia de este suceso, 1/3 de sus fuerzas y toda su moral. Los españoles huyen despavoridos, abandonados las más fértiles provincias, mientras que el general Olañeta ocupa el Alto Perú con un ejército verdaderamente patriota y protector de la libertad. Que Bolívar estaba argumentando que Olañeta estaba a favor del Perú, cuando Olañeta simplemente se fue porque no quería nada saber con los realistas o con los constitucionalistas. Pero ese fue el argumento para poder generar ánimos en la población para que quieran seguir luchando. Dice, a partir del texto anterior señale lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Olañeta se había pasado en definitiva al bando patriota y esto lo demostró al ponerse al servicio del Libertador luego de la batalla de Ayacucho. B, Simón Bolívar se ve en defección de este general realista una oportunidad, ya que estos se han debilitado al dividirse. Claro, ¿ya? Cuando Olañeta se va,
se termina dividiendo y relajando el poder realista, y esto Bolívar lo quiere aprovechar, genera ánimo diciendo, sí, no solamente separado, está del lado de nuestro, así que la gente dice, sí, es el momento adecuado. Ese fue el discurso que da Bolívar para poder ganar apoyo. Entonces, la B podría ser, sí, los patriotas confiarán en Olañeta, pero este se negará a brindarle apoyo que esto requería. Pues va a suceder eso, pero no es lo que tú sacas del discurso. El discurso es generar ánimos entre la gente. ¿La estrecha comunicación entre los patriotas y Olañeta permitió que este se alejara de la banda realista? No. La clave es la B. Bolívar quiere aprovechar la situación para poder sacar ventaja. Pregunta 12. Que no te olvides, 11B de bandera. 12. El primer Congreso Constituyente en el Perú fue presidido por, ¿ya? Y no te olvides, el primer presidente del primer Congreso va a terminar siendo Luna Pizarro, el sacerdote. Pregunta 13, faltan 3 y nos vamos. Dice, con la primera campaña Puertos Intermedios, los líderes del primer Congreso Constituyente buscaron, ¿ya? No se olviden, con la primera campaña Puertos Intermedios, los líderes del Congreso Constituyente buscaron. El objetivo de la campaña de Puertos Intermedios terminó siendo, ¿ya?, expulsar a las fuerzas realistas del sur y consolidar la independencia peruana. Entonces, lo que se buscaba era la D, vencer a los realistas. Eso es lo que se buscó. Pero recuerden que fracasan al perder en Moquegua. Pregunta 14. Se le considera como el primer presidente del Perú y el presidente del Perú va a ser Ribagüero, guiada por una presión militar. Así que la clave es la B. Y la última pregunta dice, ¿ya? Este es un extracto de la capitulación de Ayacucho. Dice, el Estado del Perú respetará igualmente las propiedades de los individuos españoles que se hallaran fuera del territorio, de las cuales serán libres de disponer en el término de 3 años. O sea, si un español tenía propiedades en el Perú, no estaba en el Perú, entonces en los próximos 3 años va a decidir qué hacer. Si vende las tierras, si se queda con ellas o lo que quiera hacer. Dice, debiendo considerarse en igual caso la de los americanos que no quieran trasladarse a la península y tengan ahí intereses de su pertenencia. En conclusión, si hay españoles que tienen tierras en Perú o peruanos que tienen tierras en España, pues durante ese lapso de 3 años ellos van a decidir qué cosa hacer, ¿ya? Y los gobiernos de ambos países van a terminar aceptando. Dice, concedido como el artículo anterior, si la conducta de estos individuos no fuese de ningún modo hostil a la causa de la libertad y la independencia de América, ¿ya?, pues en caso contrario el gobierno de Perú obrará libremente y discrecionalmente. ¿Qué significa? De que si los españoles que están en el Perú teniendo propiedades que se les respetan, atacan o intentan atacar la independencia, se les va a terminar quitando sus territorios. Esa termina siendo la propuesta. Esa es parte del fragmento. Ahora, ¿qué cosa podemos concluir de eso? Dice, de este párrafo podemos observar que San Martín se mostró benevolente con los españoles, ¿ya? Bueno, ya no está San Martín en la capitulación de Ayacucho, ¿ya? B, se dio notable importancia a la propiedad privada salvaguardándola. Claro, le están diciendo, yo voy a respetar tu propiedad, compadre, respeta la mía, yo respeto la tuya, siempre y cuando no choque con la independencia, ¿ok? En la B puede ser. Los patriotas trataron de no incordiar o de no generar discordia, ¿ya?, a los que se habían pasado al bando independentista. No, al contrario, si se pasaran al bando independentista, ¿para qué voy a terminar generando algo? La idea era que no generara discordia con los realistas, con los que habían sido realistas, pero por lo menos no van a fregar al Perú una vez que este sea liberado. Y la D me dice, los realistas aún desconfían de los patriotas. Y bueno, sí, pero acá no, pues el que acá está definiendo las cosas son los patriotas. Los patriotas están diciendo, si tú has sido realista y has peleado por España, pero te quieres quedar acá, tu propiedad va a terminar siendo defendida siempre y cuando no quieras atacarnos nuevamente. Entonces, no va así, sino sería al revés. Los patriotas aún desconfían de los realistas, pero aún así les terminan decidiendo dejar sus tierras en propiedad. Entonces, no hay problema con eso. Bueno, muchachos, hemos hecho el material, las 15 preguntas, hemos avanzado todo el tema de la independencia y esto es lo que nos correspondía trabajar el día de hoy. La siguiente semana tenemos que hablar del primer militarismo, ya tenemos que hablar de los militares que van a gobernar del 27 hasta el 72, gobernantes como Gamarra, Ramón Castilla, la guerra con España, la época del Guano. Son temas que nos corresponde trabajar la próxima semana y nos vemos la próxima clase. Así que síganse cuidando, repasen, practiquen, no pierdan su tiempo y sigan cuidándose de su familia del COVID que todavía sigue bravo. A ver, las 7 me están diciendo. ¿Cuál era la 7? En la 7 era Pisco primero y Guábora después, clave C. ¿Ya? ¿Ok? Miriam, si tienes que dar un informe a los chicos, te los dejo. ¿Ya?